¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966-487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. ¿Quieres rockear con tu banda? Contactanos y deja que el poder del rock nacional te envuelva. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Temporada Invierno 2024. Buen día, galera, buen día a todos los oyentes, oyentas y oyentis y con cualquier vocal que a ustedes les guste. Bienvenidos, o chantas no, bienvenidos a la continuidad de la mañana de este jueves 1 de agosto, estrenando, inaugurando el octavo mes del año. Desde aquí hasta el mediodía somos la propuesta radial que elegís para dar continuidad a tu mañana tras el inicio de la misma con Claudio y Karina. En la otra gestión venimos nosotros a complementar el panorama informativo con entrevistas, audios y el repaso de una realidad, de un presente, de un día a día que tanto a nivel país como a nivel local tiene mucho para contar y nosotros estamos aquí para cumplir con esa misión. Tras la lluvia, me parece que no continuará, al menos en esta ciudad capital, pero sí habrá que tener en cuenta que será un día nublado, será un día gris este de jueves. A esta hora, 4 grados 5 la temperatura, 2 grados 2 la sensación térmica. Elevado porcentaje de humedad del 96%, viento que sopla desde el noroeste a 9 kilómetros por hora. Máxima para hoy de 7 grados y un cielo mayormente nublado durante toda la jornada. De hecho, se espera neblina para horas de la noche. No habrá vientos de intensidad significativa, pero lamento comunicarles que mañana, viernes, vuelve la lluvia y se sostendrá, ese pronóstico se sostiene para el sábado y hasta madrugada del domingo. Así que no se haga ilusiones con que saldrá el sol y habrá 30, 35, 48 grados, porque esto no será así. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, el comandante, como cada mañana. Buen día. Buen día, estimado Brian. Buen día también a Héctor Mancilla. ¿Cómo le va, amigo?
Bien, buen día Julián, buen día Fernando, al comandante, los chicos de la otra gestión, NASA y María en el área de ventas y también a nuestra audiencia en esta húmeda, la verdad está muy húmedo afuera. ¿Sí? Sí. ¿Las rodillas se lo hacen saber? No, usted No, no tiene no, ningún no, tipo no, de lesión. no, pero la gente que sufre de dolor de hueso, ¿Sí? sí, Te avisa que viene la tormenta. sí, tal cual. ¿Cómo le va Fernando Tornú? Buen día. Buen día, Hombre buen que día. festejó ayer el 3-0 de Boca Sí, con sí. Cavani, Merentiel y Javier Saralegui también. Sí, buen partido de Boca. Sí. Así que Cavani sigue siendo como Buen gol, Buen muy bien gol, sí, Advíncula que se lo comió el lateral izquierdo por la banda, tiró un centro, controló espectacular Cavani y adentro. sí, Cavani tiene algo así como 19 goles en, no sé si Buen promedio. 15 partidos, una cosa así. Pero, Arrancó, le costó mucho al principio en Boca, pero en un momento agarró mecha, digamos, y hace mínimo un gol por partido Cavani. a ver, voy a Es chequear en Transfer Market. la estrella de Boca claramente hoy. Sí, y 37 años, pero está Impecable, recontra impecable. vigente. Además se nota que es muy responsable, muy sano, que entrena mucho, que se cuida en las comidas, en todo. Entonces eso se nota después en la cancha, a diferencia de otros jugadores hasta más jóvenes que vemos en Europa que no se cuidan tanto. Sí. Que 10 salen. y 24 partidos jugados, 10 goles. Hasta aquí. Ah, no, esperá, un poquito más. No, sí, más. 10 goles, 14, 15 goles en 24, 29, 35. 35 Claro, bueno, partidos. pero hay que tomarle los últimos, digamos, porque la mayoría fueron los últimos 15 Claro, lo que vos partidos, decís son los de Los- el último. Si le tomás en general no es tan sprint. bueno el promedio, pero si le tomás los últimos 15 partidos, creo que hizo 12 goles, poner una Sí. cosa así. Exactamente. Es muy bueno lo de Cavani en los últimos 3-4 meses en Boca. Debutó Martegani también, jugador que llegó de San Lorenzo. Bien, buen partido. Lo estuve mirando acá mientras que me perdone. Bueno, igual eso lo estaba, Claudio al menos lo estaba haciendo. Estábamos en la noche imberbe y él estaba hablando de música y cine y con el otro ojo repasaba Boca Banfield. Puedes comunicarte con nosotros al 15 51 60 51. Tenemos entrevistas, tenemos audios para compartir y tenemos títulos también en la mañana de este jueves 1 de agosto en nuestro habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, es el tema del momento, por lo menos en estos minutos en todo el país, porque se concretó finalmente el anunciado aumento de combustible, otro más de los tantos que hemos tenido en los últimos tiempos. En este caso es del 3% en todo el país y Río Gallegos tiene ya nuevos precios. Hay una nota en el diario Nuevo Día de la redacción que indica que los precios después de este aumento del 3% están con la nafta super en 794 pesos, casi 800 ya, la Infinia a 1060, la Infinia Diesel a 1300 pesos y la Ultra a 1080. Así que son los datos confirmados del valor de los combustibles después de lo que fue el aumento que empezó a regir después de la medianoche. Bueno, y ahora sí entramos en calor porque hay dos temas que vamos a tocar hoy en la mañana de la radio que tienen que ver con cuestiones políticas bastante picantes, ¿no? En este caso, ayer el municipio de Río Gallegos denunció
penalmente una situación que confirmaron, dicen ellos, después de una investigación interna que terminó por, según indicaron, desbaratar la venta de carnet de conducir. Esto que sabemos que viene pasando en Río Gallegos hace muchísimos años y Braga. muchísimas gestiones. ¿Se acuerdan en un momento cuando recién empezamos con Nuevo Día? Juli, no sé si Me estabas, contaba Tony, sí, claro. sí, que una de las primeras notas de Sí, hace de la 14 años. más o menos, sí. Publicamos esto mismo 14 años atrás, ya se vendían los carnets, ahí te dijo Héctor. Gestión infantil. Sí, y con video incluido de cómo Sí. se vendían los carnets. Si eso fuera hoy, digamos, era un diario muy, muy nuevito, no lo publicó nadie más, entonces se armó un escándalo, pero no de las dimensiones que, lo No, que sería hoy, de hecho ¿no? esa persona sigue siendo funcionario del área. Claro. Y sigue estando ahí mismo. Y claro. sigue tanto en tránsito. Entonces, en este caso, el municipio denunció la venta ilegal de carnet de conducir y dicen que tienen audios y filmaciones que constatan este delito, por un lado con trabajadores del área de tránsito del municipio de Río Gallegos, y después en lo que era una especie de búnker, en lo que no sé, habrá sido en algún momento, suponemos, porque era en un búnker de campaña, Sí, que sí, sí. afuera dice José Daniel Álvarez. Sí, medio que lo mancha de rebote. Sí, claro. No tiene nada que ver, ¿no? El local estaba pintado así, habrá quedado así de la campaña electoral. Ahora se usaba como búnker para esto que era armado para venta de carnet truchos, ¿no? Así que la Secretaría de Gobierno del municipio de Río Gallegos, Sara Delgado, presentó la denuncia ante la Fiscalía número 1. Y después hay un video que es viral ya, donde se puede ver y escuchar cómo ella llegó hasta el área de tránsito, donde Sí. se firman y entregan los carnets, para ya con la denuncia hecha, informarles que tienen identificados a quienes estaban participando de esto, ¿no? Así que el municipio ayer denunció esto y será tema también, vendrá hoy Gonzalo Chute del área de legal y técnica del municipio para contarnos los detalles de esta denuncia. Comandante, tu registro, ¿lo hacemos? ¿El de para conducir hoy, pilotear hoy? Entre 180 y 300 mil pesos, decía que estaba Pues está más barato estudiar y sacarlo un legal. montón, un montón. Hay que tener ganas de no hacer las pruebas, ¿no? Sí. Por otro lado, ayer también en lo político estuvo cargadísima la situación que tuvo como protagonista principal, porque estuvo en las dos acusaciones, a Daniela D'Amico, la concejal, que también hablará hoy en la mañana con nosotros. Primero porque fue acusada, vimos en redes, de formar parte de lo que se denunció mediáticamente, fueron 50 ingresos al municipio en enero, y la acusaron de que había familiares de ella, directos y no tan directos, que entraron al municipio, que eso es un acuerdo, forma parte de un acuerdo con Grasso. Ella salió a desmentir eso, va a hablar de eso con nosotros hoy también, o por lo menos a aclararlo. Y además ella cargó contra el vicegobernador, contra Fabián Leguizamón, y lo acusó de bancar ñoquis en la legislatura de Santa Cruz, y además también a personas procesadas. Fue realmente dura la concejal de la Unión Cívica Radical, que apuntó directamente contra el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, diciendo que en su momento dijo un montón de cosas y que está haciendo lo mismo, bancando ñoquis en la legislatura. Dio nombres de los que ella confirmó, digamos, de alguna manera, que están nombrados en la legislatura pero no están trabajando. Sergio Bucci, conocido nuestro, en un radical igual, que dice D'Amico está en Caleta Olivia, Samir Seidán, que vive en Río Turbio, Luis Alfredo Pichula Pérez, que vive en Caleta Olivia también, y Daniel Alberto Estafeta, que vive Qué apodo, en ¿no? Puerto Santa Cruz. Sí, que era concejal de Estafeta. Claro, así que ellos son los 4 casos que puso como ejemplo Daniela D'Amico, de gente nombrada en la Cámara de Diputados pero que no está trabajando ahí, Mira vos. para formular esta denuncia por ahora mediática. Le preguntaremos hoy si se avanzará judicialmente con esto, en lo que es la acusación contra el vicegobernador, porque además dijo que están contratando personas procesadas y con antecedentes y procesos judiciales. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho.
también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En el ámbito de noticias regionales, hay que decir que un triste desenlace tuvo una maniobra accidental que se dio o que tuvo involucrado un hombre en Caleta Olivia, trabajador de la industria pesquera, estibador particularmente, que se había accidentado justamente en Caleta Olivia y que falleció finalmente en la jornada de el miércoles de ayer en el hospital zonal de esa ciudad. Se le había declarado muerte cerebral fruto de los fuertes y notorios heridas que habían quedado fruto de este accidente, y finalmente ayer desde el hospital terminaron confirmando el triste desenlace de esta maniobra accidental que justamente se había dado sobre un trabajador de la industria de la pesca. Sus propios hijos confirmaron la noticia y dijeron que se habían negado justamente al pedido de los referentes del Incucay local para ablacionar algunos de sus órganos. O sea, habían dicho que ellos se habían negado, cosa que ellos desmintieron, porque el hombre no figuraba como donante. Y de hecho, al mismo tiempo, exigieron que la justicia se encargue de responsabilizar a quienes deben hacer cumplir las normas de seguridad en la tarea de estibaje. Justamente este hombre, junto a otros compañeros, entre ellos uno de sus hijos incluso, había terminado de descargar cajones de merluza del buque pesquero Jorge Andrés, cuando, por razones que todavía no se han establecido, se soltó o se cortó un cabo que sostenía una tapa metálica de la bodega, tapa que pesa más de 500 kilos y que lo aplastó causándole graves heridas, un traumatismo en el cráneo, tórax y otras partes del cuerpo. Fue trasladado de urgencia al hospital zonal, pero ya no respondía a llamado, ya no respondía a estímulos, por lo cual se estableció rápidamente que tenía muerte cerebral. La situación también se agrava porque fueron los compañeros los que tuvieron que trasladarlo en un vehículo, dado que al llamar al hospital no había quien respondiera justamente este llamado, y finalmente el desenlace, tristísimo desenlace, termina justamente con la muerte de este trabajador. Turismo en Patagonia, hay una caída en quienes eligen a nuestra región para el avistaje de ballenas. El intendente y el mandatario comunal de Puerto Pirámides, una pequeña localidad allí en la costa chubutense, dio cuenta de esto, y él aseguró o atribuyó la baja justamente de visitantes a que los turistas optan por ir a Brasil, y pidió a los prestadores una baja en los precios. Así lo aseguró Jorge Perversi, que es el intendente justamente de Puerto Pirámides, quien hizo hincapié en la necesidad de poder hacer competitivos justamente los precios para que los turistas puedan llegar. Esto se disminuyó, según indicó él, en un 45% en este receso invernal respecto del año anterior, y este intendente le atribuye justamente a que los turistas, o eventualmente quienes pueden darse la posibilidad de cortar el año con un viaje, lo hacen, pero hacia otros destinos. Y esto tiene que ver con el ámbito regional, pero ya fue en la Patagonia Norte, en Neuquén particularmente, en la ciudad de Cutralcó, donde se produjeron disturbios significativos en una guardia de hospital, que es un lugar
que a veces sabemos, ¿no? Por las emergencias y demás, se vuelve un tanto turbulento, pero que donde debería reinar la calma y la paz, porque hay gente que está siendo intervenida y demás, ¿no? Bueno, esto sucedió en el hospital de Cutralcó, donde 4 jóvenes intentaron entrar a la Fuerza de la Guardia para retirar a una familiar de ellos que estaba internada, pero obviamente los médicos le dijeron, no, muchacho, está internada su familiar, no la pueden retirar. A lo cual la discusión empezó a tomar otro tono y de hecho cuando pretendió intervenir la policía, uno de los muchachitos que tenían entre 19 y 26 años de edad sacó un arma y le apuntó al policía, pero lejos de terminar ahí, el policía lo redujo, lo desarmó y algunos de estos involucrados huyeron. Mientras que el hombre que portaba el arma calibre 22 fue detenido, trasladado a la comisaría sexta y quedó a disposición de la justicia. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. A ver, ¿qué pasa? Gracias, Brian. Ya hablamos del aumento de los combustibles, que ya está rigiendo en todo el país, prácticamente los precios variados que tienen en nuestra extensa geografía, ¿no? Desde el NOA, pasando el litoral Cuyo y la Patagonia. Pero más allá de esto, se viene un nuevo ajuste del gobierno de Milei. Recortaron más, o sea, ya está. Recortaron más de 28.000 puestos de trabajo en 6 meses. Así surge este dato del INDEC, que muestran que en el primer semestre hubo una caída de casi el 8,24% de la dotación del personal de la administración pública, entre las distintas medidas que ha tomado el gobierno para avanzar con su plan de reducción de gastos, que ha impactado sobre el ajustes en las áreas administrativas de los distintos gobiernos o oficinas del gobierno nacional, ¿no? Más de 28.000 puestos en el sector estatal. Para la administración pública, en diciembre tenía 341.473 personas y en el mes de junio bajó a 13.335 puestos de trabajo, lo que implicó una reducción del 8,24% en un total de planta de puestos de trabajo de 28.138 empleados públicos a nivel nacional. Así que bueno, es fuerte esto, se sigue haciendo notar, se sigue notando el ajuste en las distintas áreas del gobierno nacional, en las distintas administraciones nacionales, así que bueno, habrá que ir dilucidando qué es lo que va pasando en este ya comienzo aletargado que ha tenido el segundo semestre del año y también en el octavo mes, que está por encarar la administración de Javier Milei. Y en otro orden de cosas, para hablar un poquito de lo que ha sido una novedad de hace varios días, los cambios que busca el gobierno para tener que los propietarios de vehículos tengan una patente de por vida y un único registro automotor. Mariano Cunio Olivarón, el ministro de Justicia, dijo que la idea es que la reforma entre los registros del automotor incluye una patente de por vida para cada dueño de auto, como es en algunos países, como es por ejemplo en Estados Unidos. El ministro Pero no tiene una sola patente un auto a lo largo de...
O que si vos cambiás de auto tenés la misma patente, ¿así es? Exactamente, ¿Sí? exactamente. O sea, si yo el día de mañana tengo una Ferrari, le pongo la patente de la Kangoo. De la Kangoo, claro. Mirá. Sí, sí. Así es en Estados Unidos. Ah, mira. Bueno, Por eso en algunos lugares en Estados Unidos eligen qué ponerle a la patente. Le ponen claro, Nica, sí, tal. el más capo, Mirá. Nica Mirá, no Ñamenboy, sabía. Ya le está metiendo 328. guaraní. Sí. Bueno, la idea es que quede un registro único central. Mirá lo que dijo el Cunio Liberona. Sí. La idea es que quede un registro único, central, digitalizado y concreto, y no 1553 como había, porque hay 700 intervenidos. Ujú. Un Y hay solo que ver, registro. porque se va a armar unos quilombos bárbaros a la Sí. hora de la compra y venta de autos particulares. Acá Sí. vinieron hace un tiempo dos mandatarias que Sí. estuvieron hablando con Beto y Claudia, y algunas cosas yo no sé si son tan reemplazables por la digitalidad. Porque Bueno, acá no tanto amigo que maneja registros, sino un órgano central y seguridad jurídica a full, dijo Cunio Liberona, en el tema de los registros de automotor, que sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno de Javier Milei, que había anunciado el cierre del 40% de los registros, comenzando por aquellos que están intervenidos, 700 según Cunio Liberona, y la eliminación, días atrás, de lo que fue la cédula azul como documento requerido para circular, entre otras medidas. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Rapidito, amigo, que tenemos entrevista. El 1776 se creaba el Virreinato del Río de la Plata. Fue el rey Carlos III de España quien ponía la firma con pluma en aquel entonces, seguramente, y tinta, y que como parte del Imperio Español designaba a Santa María de los Buenos Aires como capital y ciudad portuaria, por entonces de escasa importancia, Eso pero... portaño, dijo. Exactamente. La medida había sido propuesta por el secretario de Indias, José de Galvez y Gallardo. En 1816, el Ejército de los Andes, o el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, decretaba que el general José de San Martín sea el comandante del Ejército de los Andes, formado por tropas criollas y chilenas para liberar Chile y al Virreinato del Perú de la corona española. En 1926, una asamblea de socios del Club Internaples decidía cambiar su nombre por el de Associazione Calcio Napoli, y justamente de esta manera nacía la Società Sportiva Calcio Napoli, el club donde brillara Diego Armando Maradona. El industrial napolitano Giorgio Ascarelli fue el primer presidente de la historia en fundar el club más popular de la región sur de Italia. En 1936 nacía en la ciudad argelina de Orán el diseñador de moda francés, el Yves Saint Laurent. ¿Está bien pronunciado, Cari? ¿Sí? Perfecto, gracias. Sí. Uno de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Es marroquí, argelino de nacimiento. Perdón. No sabía que había una ciudad que se llamaba Orán, como tenemos una que se llama así aquí en Salta, exactamente. Sí. Y es el creador del smoking femenino en los años 60 e impulsor de la alta costura o del resurgimiento de la alta costura en 1980. ¿Vos que te gusta la alta costura? Claramente, sí. Soy un seguidor militante de Yves Saint Laurent. En 1948 River ganaba su primer clásico en la Bombonera, 2-1, con goles de Ángel Labruna y Hugo Reyes, mientras que Carlos Gómez Sánchez era el que descontaba para Boca. En 1976, Niki Lauda ganaba en su segunda vuelta, en este caso en el circuito de Nürburgring. No ganaba, se estrellaba, en ese caso con su Ferrari contra un Guarrail que estalló en llamas y que le causaban quemaduras de tercer grado en la cara, cabeza y manos. Inhaló gases que le dañaron los pulmones. Sin embargo,
40 días después de este accidente que casi que le cuesta la vida, Extrema volvió unción. a correr. Le estaban dando la extrema unción. Exactamente, y volvió y siguió corriendo. Para Póngase- mayores datos, vea a la gente. Rush. Sin duda, peliculón. Sí. Boca se consagraba campeón de la Copa Intercontinental por primera vez al ganarle 3-0 al Borussia Mönchengladbach en una final que se jugó contra el subcampeón europeo, porque el Liverpool, que había sido campeón, dijo que por razones de agenda no podía jugar y se bajó. También se despedía al Enzo Francescoli de River en 1999 como ídolo de esa institución. Y es el Día de la Pachamama. Los pueblos originarios de las zonas andinas de Argentina, Bolivia y Perú celebran el Día de la Pachamama para agradecer y bendecir los frutos de la madre tierra y pedirle buenas cosechas. Durante todo agosto hay festejos justamente y ofrendas por tratarse del comienzo del nuevo ciclo agrícola en estas regiones. Todo esto sucedía un 1 de agosto, como hoy. Pero rápidamente saliendo de las efemérides, porque Sandro es así, el chabón nos pone las notas y nos mete apuro. Pero tiene una razón todo esto, porque hay sesión en el Consejo Deliberante y queremos aprovechar para poder charlar con la concejal Daniela D'Amico. Fernando hacía referencia justamente en los títulos a lo que aconteció en las últimas horas y que la tiene como protagonista por parte de una interna radical que desde hace unos días empezó a recrudecer con no sé si prohibición es el término, pero con el impedimento de algunos funcionarios de hoy el gobierno nacional, incluso del gobierno provincial, perdón, incluso también de el municipio de Caleta, por ejemplo, como en el caso de Juan y Acuña Kunze, el hijo del doctor también él, y gente que dejó el partido, pero que ahora pretende, digamos, meter la cuchara de alguna manera. Y en ese métier empezaron a embarrar la cancha justamente con señalamientos hacia la concejal, y es por ello que establecemos este primer contacto de la mañana con la doctora Daniela D'Amico para charlar, entre otras cosas, al respecto de esto. Doctora D'Amico, buen día, muchas gracias como siempre por atendernos. De este lado, Héctor, Fernando y Julián, la saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días a la audiencia. Sin duda, no me imagino que hoy en las efemérides recordaron el Día de la Militante Radical, ¿no? Porque hoy es también nuestro día. ¿De la militante mujer, digamos? Sí, de la militante radical. No tenía ni idea, sí. no lo tenía presente, lo agregaremos Así para el que, 2025. Sí, por Florinda Gómez Miranda. Así que la verdad es que bueno, sin duda, así que bueno, hoy seguramente vamos a dar unas palabras también alucidas en este sentido. Y como ustedes bien plantean, nos pasa con respecto a que hemos, bueno, nosotros, uno de los integrantes de la Junta Electoral es del sector, es de mi sector, y la verdad que es Roger, es una persona que trabaja hace muchos años conmigo. De hecho, él es empleado municipal, y en base a eso, bueno, él está trabajando dentro de lo que es el equipo nuestro. Lo que ha pasado también es que entre estas cuestiones de las renovaciones de contrato, porque no ha habido pases a planta y esto, ha quedado en este tipo de las renovaciones que hay. Y la verdad que nos sorprendió mucho que el vicegobernador de esa forma salga en cierta forma a certificar que él tiene un cargo político cuando él no lo tiene. Entonces, en ese sentido, hemos planteado esta situación. Y la verdad es que yo voy a decir esto, yo la verdad que soy una mujer de decir las cosas como son. Ustedes lo saben, chicos, muchas veces cuando un concejal está terminando la gestión, ¿cómo es que se llama? Bueno, trata de proteger a su gente o a los que pueden, justamente para que, bueno, es parte de la política, así que si uno puede proteger, y que casi todos los concejales que se han marchado y bueno, y los que nos hemos quedado, hemos resguardado en este sentido. Y yo, si hay una cosa que realmente siempre intento, es también hacer una devolución a la gente que trabaja conmigo. Ustedes o por ahí los que me conocen en esto saben que somos intensos a la hora de trabajar y a la hora de estar, y la verdad es que yo no, o sea, en este sentido no voy a negar que en esa lista había algunas personas que son de mi equipo de trabajo, pero no, obviamente las 50 ni loca, o sea, no, eso no, tampoco, pero creo que realmente se ha utilizado una vez más algunas cosas con mala fe o con intención justamente
de una campaña que viene hace mucho tiempo ya realizando, bueno, esta chica que está en Patagonia al Mundo, donde realmente todo el tiempo sale a decir distintas cosas. La verdad que a mí me ha pasado escuchar de todo, muchas veces no nos queremos meter, nosotros nos encontramos trabajando con el vecino, nos encontramos en el día a día, estamos con el RACE, en este momento están por venir los papás con autismo, y en esto, y la verdad que me parece tan triste que estemos discutiendo estas situaciones, y me parece tan triste que el vicegobernador de la provincia esté ocupado de esa manera en desprestigiar, y realmente, bueno, también nosotros teníamos alguna información realmente, y bueno, quizás nos imaginábamos que este momento iba a llegar, y entonces estábamos preparados para este momento. Eso incluye, digamos, una acusación que no sé si queda en lo mediático o será algo más que tiene que ver con esta denuncia de que Leguizamón tiene ñoquis, nombraste a Gucci, bueno, a varios, pusiste 4 o 5 ejemplos Sí, y lo dijiste también de ratifico, gente que tiene lo ratifico, y es más, y a los procesada. Sí, no, tal cual. Mira, tiene procesados. Algunos que han salido con falta de mérito, ¿sí? Hablemos caso Maillo, por ejemplo. Falta de mérito. Cuando hablamos de falta de mérito en lo judicial, hablamos de personas que han tenido proceso, pero no hubo las suficientes pruebas para condenarlas, ¿no? Que salió inocente. Tiene personas que han estado detenidas y que han varias veces y que han pagado sentencia. Entonces, realmente yo dije lo digo y lo ratifico. Y mira, si alguien vio mira, yo creo que en la Cámara de Diputados a Sergio Gucci lo conocen porque, bueno, todos sabemos que estuvo ocupando ahí una banca. Sí, sí. Así que me imagino que los empleados legislativos también pueden decir si Sergio Gucci realmente se acercaba a ese lugar o no. Y también nosotros, o sea, son cuestiones que nosotros tenemos plenamente la información, que tanto el señor Gucci como Alfredo Pérez, como Samir Saidán, no. Y vamos a tratar de restablecer. No, estoy. Pensé que se había... como me callé, ustedes pensaron que me había ido. Claro, fue abrupto. No, pero ¿qué les iba a decir? Decía que tenían no, y confirmado bueno, que y en ellos eso, no están asistiendo, digamos, no asistieron a laburar, sería eso. claro, obvio, y que si no que te lo confirme, que lo confirme. De hecho, no lo vi en cierta forma que él afirme o niegue eso. Y de hecho nosotros tenemos esa información, o sea, y bueno, como él quiere, o sea, lo que yo voy, ¿sabes a lo que voy? Es que a veces hay cuestiones que son realmente maliciosas en algunas cuestiones. Ayer se hablaba, por ejemplo, de Gustavo Dinarelli, ¿no? Y Gustavo, por ejemplo, que trabaja en Radio News y es periodista a la tarde, en locutor a la tarde, por ejemplo, Gustavo trabaja hace prácticamente 5 años conmigo, no trabaja hace una semana, ¿entienden? Entonces, ¿qué me pasa a mí? Yo les voy a hablar, y de luego se hablaba de mi familia, ¿no? Y yo les digo, chicos, miren, yo tengo un montón de familia, ¿entienden? Entonces yo digo, bueno, a ver, hablaban de mis hermanos, de una de mis hermanas. Su papá falleció de tránsito, falleció, mi mamá hizo la presentación y pidió el ingreso en el lugar de su papá, que tiene, y el punto de que está tan acomodada, años en la terminal de ómnibus, o sea, ella no tiene la secundaria completa y está haciendo servicio de maestranza, faltaba en la terminal porque es un lugar donde mucha gente de maestranza no quiere trabajar, y trabaja ahí, y me parece perfecto. Y entonces, y ella ingresó municipal, lo habilita en ese sentido. Otra de mis hermanas ganó un concurso hace un par de años atrás. Entonces, yo no, inclusive cuando yo entré a trabajar en la municipalidad, allá por el 2007, creo que 3 o 4 de mis hermanos ya trabajaban. Entonces, viste, a veces hay cosas que se dicen de una forma o se dicen de otra. Entonces, mira, o de las cosas. Yo te digo por mí, ¿entendés? Y por momentos escuché decir cosas tan fuertes que a uno le parece, ¿entendés? Y me parece que esto no sirve para el vecino. El vecino quiere que nos ocupemos de lo real. Tal cual. Chicos, sí hablo. Tal cual. Daniela, Héctor te saluda. Te quería consultar. Sí, hay, desde hace, no es de ahora esto, no es nuevo, pero hay como una aversión desde el actual vicegobernador hacia tu persona y un constante ataque. ¿Esto forma parte de la interna del radicalismo que ha pasado a otro escalón donde ya se toman temas personales? Mira, yo te voy a decir algo. Fabián es un hombre que es misógino. Inclusive lo ha hecho con personas que han trabajado muy cerca de él, como hay personas que han trabajado y han sido muy leales a él y les ha respondido mal.
Mira, a vos, Nica, yo te lo digo, yo te digo la verdad y yo no tengo miedo de decirlo. Yo nunca tuve una diferencia personal con Fabián Leguizamón. De hecho, cuando él se presentó para concejal, yo lo acompañé en la lista. Claro, ¿Qué claro, pasó? me acuerdo. Cuando fue la elección, Batata Muesca, ellos estaban totalmente convencidos de que Batata Muesca iba a ser el concejal, que entraba. Todo el mundo decía que Batata entraba, inclusive dentro del sector de Leguizamón se hablaba de que hasta entraba la segunda, ¿no? Que es Daniela Cristori. Y la verdad es que le pasó que no entró. Y vos sabés que desde ahí él cambió totalmente. Yo creo que él no se bancó que yo haya entrado y Batata no. ¿Qué pasó nuevamente ahora? Pedro Bringas hizo una buena performance para diputado por municipio, tuvo una buena elección, creo que estuvo más o menos en los 2.400 votos, lo que casi hablaba de que prácticamente podía ser concejal. No tuvo la misma elección para concejal donde tuvo 900 votos. Y yo fui, hoy soy la única concejal radical con el sello de la provincia. Y entonces, a ver, yo no voy a pedir perdón por haber ganado las 2 elecciones. Lo que él tiene que entender es que la política es así, la gente te elige, ¿entendés? Claro. Y debo haber habido, Sí. porque la gente debe haber visto cosas en nosotros que no me eligen, que nos eligieron. ¿Y sabés qué pasa en este partido? Y esto es algo que yo les quiero compartir, y me parece que es como para cerrar y hablar de todo esto, de lo que sufrimos muchas veces las mujeres radicales, ¿no? Siempre las mujeres en el partido se habla de mujeres que son para servir café, se nos tratado de cafeteras, se habla de nuestros cuerpos, de nuestras ideas, se nos han tratado con conflictos, dice, por ser firmes en nuestra posición, y nos han dejado muchas veces lejos de la mesa chica. ¿Y sabes qué? Es muchas veces esto, nosotros no entramos en la mesa chica, porque en esas mesas se sientan ellos, los señores, ¿entendés? Entonces muchos de ellos no se bancan una Daniela D'Amico, ¿entendés? ¿Qué me va a contar Fabián Leguizamón de un barrio de Río Gallegos si no tiene, creo que jamás se ha embarrado los zapatos? ¿Entendés? Él no me puede contar de los barrios, es un hombre que prácticamente no le gusta atender a la gente. O sea, nuestras personas son totalmente distintas, ¿entendés? Cuando yo hoy día he llegado hasta 20 personas en un día y ni te cuento en ANSES, atendía uno tras otro. Entonces son personalidades totalmente distintas, pero yo no le voy a pedir perdón por haber sido electa 2 veces concejal, y la verdad que si él no ha tenido la posibilidad de meter un concejal en Río Gallegos, ni siquiera habiendo salido electo vicegobernador, donde tenía toda la estructura, y eso habla de los 900 votos que Fabián tiene en Gallegos, porque esos son los votos que Fabián tiene acá. Y la verdad es que hoy habla mal de mí y de la misma forma habla de personas a las que le debe gran parte de su carrera. Y ustedes saben que esto es así, personas a las que lo han apoyado, y yo no lo digo por respeto a la persona, pero que realmente son parte de esos 400 y algo proyectos y de muchas cosas brillantes que han hecho. Y que gracias a Dios hoy yo las tengo en mi equipo, y la verdad que estoy orgullosa de tenerlas. Así que qué bueno que haya sido así, porque las puedo tener conmigo. Sí. Concejal, yo entiendo que por ahí estas discusiones puedan darse en un marco, si fuéramos Suiza, ¿no? Que no hay tantos problemas y que podemos discutir de nimiedades, Lo pero mismo digo, la Unión ¿eh? Cívica Radical viene, sobre todo ante la opinión pública, porque muchas veces pasa que este tipo de internas le interesan, ¿no? A puertas adentro del partido, pero cuando se ventilan y se hacen públicas ya concitan otra atención, pero ha ido perdiendo, y de hecho usted lo dijo hace un ratito, usted es la única funcionaria electa por la Unión Cívica Radical en toda Santa Cruz. Una realidad que también refleja todo lo que ha sido de un tiempo a esta parte, ¿no? La discusión puertas para adentro del partido y cuánto daño le ha hecho que esa discusión no sea de política, sino de cuestiones personales, de si vos estás con aquel, si estás con este, si me miraste mal, si me dijiste tal cosa. Chicos, yo les voy a decir algo, miren, ustedes, siempre por ahí he sido una concejal que muchas veces he tratado, pero yo generalmente jamás he tratado de tener internas dentro del partido o de hacerlas públicas. Realmente por ahí uno puede tener un debate contra los opositores, en este sentido, le puede gustar más esto, ¿no? Por momentos él hace planteos de mi función, de que aparentemente yo sería, no sé, quinta columna del intendente. 5 denuncias le metió la quinta columna, ¿no? 5 penales, ¿no? Le metí dos accesos a la información, o sea, esto es lo que te digo, o sea, no es que en diciembre no le dejamos hacer las subsecretarías,
la quinta columna no le votó, ¿cómo es que se llama? No le votó la patente, se la votó el PAR. Entonces, si vos me decís, Daniela, nosotros vimos en este momento que vos votaste algo, que lo hable con claridad, pero si vos tenés la animosidad de desprestigiar por el solo ánimo de que vos no tenés las manos, no tenés las manos en una junta electoral para hacer lo que quieras, ese es un problema tuyo, no mío, ¿entendés? Quizás yo trabajé en una construcción, quizás yo me quedé sosteniendo las banderas cuando otros las dejaste, se fueron a otro lugar, ¿entendés? Y realmente también pasa en esto. Y yo he trabajado mucho en esto. A mí nunca me regalaron nada dentro de mi partido. Yo empecé desde la militancia, desde ser fiscal general, fiscal de mesa. Yo hice todo en mi partido, ¿entendés? Y la verdad que podemos saber, y se sabe mucho, que en su momento ellos los acuerdos con Grasso los tenían cuando estaba el pacto junto con él. Entonces, a veces que corta, es muy selectiva a la hora de hablar de los demás. Y yo, chicos, ¿saben qué? A mí me da pena de hablar de esto, no es algo que tenga ganas, me da pena de seguir hablando de esto porque me parece que no es útil para Belcino. Yo creo que me hubiese gustado que, como se expresaron todos los radicales, los radicales disidentes que hoy están con Vidal, se hubiesen expresado por lo que pasa en la Caja de Servicios Sociales. Me hubiese gustado que se expresen por otras cuestiones que son más afín al vecino y que le importan al vecino. Si vos lees los comentarios de las cosas que le han puesto a Leguizamón, le dicen justamente eso, ocupate. ¿Sabés qué tranquilidad tengo yo? ¿Saben la tranquilidad que yo tengo, chicos? Es que nosotros sí nos ocupamos de la caja, sí hemos estado trabajando con los vecinos, sí estamos trabajando con el RACE, sí hemos estado trabajando con distintas cosas, y en ese sentido, la verdad es que tengo la tranquilidad de decirle a mis vecinos que día a día estamos trabajando junto a ellos. Daniela, la última, habrás visto, ¿no? Lo que ayer el municipio rápidamente hizo mediático, que tiene que ver con la denuncia por la venta de carnet truchos, básicamente. ¿Les llegó algo a ustedes te llegó algo como concejal? Porque será seguramente uno de los temas del momento. Mirá, chicos, yo les cuento que a mí me venían hablando algunos vecinos que había grupos donde se estaba ofreciendo esta situación. La verdad que nosotros estábamos con el RACE y otras cosas, y con los vecinos de la caja y todas las cuestiones que venimos atendiendo, que la verdad que no fue una cosa que en la que estuve ocupada, ¿sí? Entonces, la verdad que si te digo, te miento, ¿entendés? Sí. Que lo vi. Sí, sé y me parece, y en eso sí presentamos algo para este evento, en el sentido de que, en este sentido sí lo hicimos, en el sentido de que por ahí, bueno, de que los responsables tengan que pagar, y si hay funcionarios municipales que están haciendo las cosas mal, que se hagan los sumarios que corresponden, ¿sí? Perfecto. Bueno, gracias. Doctora D'Amico, muchas gracias como siempre. Dale, chicos, que tengan buenos días. Chicos, que tengan buenos días, tanto la sesión después, así que... Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Allí pasaba la doctora Daniela D'Amico, concejal de la Unión Cívica Radical en nuestra ciudad, hablando de esta interna que es Reaviva, que tiene también apuntada a Roxana Reyes como parte de este espacio, tanto a D'Amico como Reyes, como el oficialismo que no permite de alguna manera renovar, pero bueno, en las últimas horas se han viralizado cuestiones puntuales hacia la concejal, por eso queríamos charlar justamente con ella. Perdón, además ¿Sí? dicen que estos 50 ingresos de los que se habla forman parte de una acuerdo. mayoría radical, y que es un acuerdo entre Reyes, D'Amico y Grasso, digamos. Ujú. Claro. Por eso de ahí surge todo. Exacto. Igual que, digo yo, ¿no? ¿Qué necesidad de... El radicalismo ya vacío de poder, porque no tiene poder, Sí. seguir con estas discusiones o estas internas intestinas, ¿no? Sí, a ver, me parece a mí que esas discusiones tienen que darse fuertemente, adentro. pero claro, puertas adentro, ¿no? Muchas veces, y de hecho se están viralizando las denuncias, los señalamientos, audios, de hecho, que poco ayudan, ¿no? Y la Sí, gente sí. los mira como diciendo, ustedes siguen en esa, pero bueno, Claro. hay discusiones que evidentemente no pueden escapárseles, pero que evidentemente interesan sobre todo más Ujú. al interior de la Sí. propia fuerza.
Nos contaba, nos escribía Luis Filemón, Ibarra Filemón de Calafate, Sí. que decía que nos estaban esperando los inspectores de tránsito acá afuera por hablar de lo de los carnets, por estar por la cañita que tomamos como 1 de febrero, así que le mandamos un abrazo. Luis, andamos a pata. Sí, Los sí, tres sí. andamos a pata, así Estábamos los tres, así que los cuatro, así que no pasa nada. Le Saludo mandamos a él. saludos, sí, le mandamos capo, saludos. como sabe. Un hombre que Un montón. recupera permanentemente Sí, parte de la historia, ¿no? sí, de nuestra región sur. Ujú. Che, Fernando Duclos es periodista, había señalado ya, estoy buscando el tweet ayer, Sí. que Lin Yu-ting de Taiwán y Manek Khelif de Argelia son dos deportistas olímpicas que el Comité Olímpico Internacional había permitido participar en boxeo femenino, Sí. pero sobre las cuales hay dudas Sospecha. sobre su género. Su género. Pasó que en boxeo femenino, Imané Khelif, que representa a Argelia, le tocaba enfrentar a Angela Carini y a los Italiana. 46 segundos de pelea, es italiana Angela Carini. La no. italiana se retiró y dijo, nunca me habían pegado tan fuerte en mi vida. Y acá se reaviva esta situación porque desde la Asociación Mundial de Boxeo no permitieron participar en la disciplina femenina a Imané Khelif, pero el Comité Olímpico Internacional sí le permitió la participación y ahora se vuelve a generar la duda justamente respecto de esta mujer y su condición, Es un hombre, porque está confirmado que es un hombre. atléticamente, claro, tiene Trans. otra condición, ¿no? Entonces, una abandonó, la italiana, y habrá que ver qué sucede con esta deportista argelina. ¿Y la otra deportista, la de Taiwán? No, no compitió todavía, pero obviamente está la sospecha puesta allí porque... En el caso de la argelina, digamos, yo le quitaría la sospecha, digamos, que estoy viendo fotos, es viral en este momento. se y confirma? es un hombre, vos lo ves, Claro. y dicen que es un hombre, una persona trans, digamos. Claro, la cuestión que se hace en ese caso no es una apreciación subjetiva, sino que se hacen test médicos, Sí, ¿no? sí, Hormonales, pero, para corroborar, ya ¿no? está confirmado que es un hombre, que es una persona trans, digamos, y que obviamente la fuerza es otra. En el caso del boxeo es un deporte donde no se puede obviar esa situación. Claro, sí, sí. Porque ves el físico, además, y recontra, es uno de esos casos donde es obvio que es un hombre. En un ¿no? deporte de contacto, ¿no? Y el fuerza. Salta la evidencia. Y respecto de Juegos Olímpicos, hay oro para Ecuador en marcha. Brian Pintado es el ganador de la medalla dorada en los 20 kilómetros de No es el marcha. operador, no está pintado. No, Brian no, Pintado. no, claramente no. Así que en materia de Juegos Olímpicos, eso es lo que acontece por esta hora. Hoy, para la delegación argentina, Hubo triunfo de los Leones. Sí. 2-1 ante Irlanda y pasaron a cuartos. y juegan también las Leonas contra Sí. Australia. Partido difícil, le queda 2 partidos difíciles. Australia Exactamente. y Inglaterra. Hubo golf con Emiliano Grillo y Alejandro Tosti. También ciclismo BMX Racing en este caso, con Gonzalo Molina. Y hay vela también con Francisco Guaraña Rigonat, Lucía Falasca, Chiara Ferretti y Francisco Saubidet, que compiten justamente en la jornada de hoy. Son las 10:34 en esta jornada de jueves, aquí en Arriba al Día. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias.
En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468, con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección, Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM Group, durante todo junio seguimos canjeando. Aprovecha plan canje rodados en DM y tené un junio sobre ruedas. Trae bicicletas, triciclos, monopatines, skates, cochecitos de bebé y llévate una super bici nueva con un 30% menos de descuento en cuota diaria. Sí, te vas en bici 0 kilómetros. La forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. Estás alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. Son las 10:38 de la mañana, Brian, y me dejaron solo. ¿Qué quiere que te diga? Chicos, a ver, atención. ¿Qué pasa, chicos? Pero bueno, se fueron. Si vienen con comida y con mate, está todo permitido, no pasa nada, ¿eh? Acá sostendremos el barco para que continúe navegando estas aguas. Perdón. Del otro lado de la línea telefónica ya estamos en contacto con el diputado Pedro Muñoz respecto de una inquietud valedera, significativa y de la cual corresponde poner en agenda y poder charlar, que es, vimos en el comienzo de esta semana como también con una carga ideológica y una descarga política, si se quiere, la empresa YPF, que obviamente responde también en parte a designios del gobierno nacional, determinó que la gran inversión de su historia, que lo hará junto con Petronas, de origen y de capitales malayos, dispondrá 30.000 millones de dólares para construir un puerto de GNL en Punta Colorada, en Río Negro, justamente respondiendo también a la adhesión de Alberto Beretilnec, gobernador de Río Negro, a el acompañamiento a la ley base y particularmente al régimen de incentivo a las grandes inversiones, lo que conocemos como RIGI. A pesar de que las condiciones objetivas en muchos casos ponen a Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, como el punto quizá estratégico ideal para establecer este puerto, y que ese sea el punto justamente de salida de los hidrocarburos, en este caso del GNL, pero Kicillof está en otra vereda política, no adhirió o no acompañó justamente la propuesta del gobierno nacional y dijeron, vos no acompañaste,
entonces nos vamos para Río Negro con los dólares. Pero más allá de esta cuestión puntual, el debate que nos interesa a nosotros, que todavía no se está dando, pero que ahora lo vamos a poner sobre la mesa, como ya lo hizo también, y vamos a Nobleza Obliga a corresponder al diario Tiempo Sur, que dialogó también con Pedro Muñoz y que da pie justamente a esta charla, es que no hay debate al respecto en nuestra provincia. ¿Qué se pretende hacer? ¿Se necesitan grandes inversiones? Sin duda alguna, pero tiene que haber un debate previo de cuáles, cómo, por qué, para qué, y por eso justamente estamos en comunicación con el legislador de la coalición cívica ARI, el hombre del equilibrio, el punto medio dentro de la legislatura. Estoy hablando de Pedro Muñoz, quien ya está del otro lado de la línea telefónica. Diputado, buen día. Los saludo desde aquí, Julián. Ahora se sumará al resto del team al diálogo. ¿Cómo le va? Acá está Fernando. Julián. Qué introducción, pensé que estaba estirando para que lleguen los muchachos. No, para nada, yo me la banco solo, ¿Pero fue correcto? ¿Fue acertado? Sí, está bien. Eso es lo que importa. Muy bien los puntos que tocaste. El hombre del equilibrio estuvo bueno, lo escuché. Claro, ¿no? Sí, ¿Te sentís así, Pedro, como el hombre del equilibrio? Eso en política es muy relativo, muchachos. ¿Sí? El equilibrio se corre rápidamente. Claro. ¿Y cómo notas la Cámara? Porque hay una cuestión, por ejemplo, que señaló Roxana Reyes, con la cual compartimos, en los cuales hay casos en los que parece que la oposición no fuera tan dura como uno esperaba, digamos. Por ejemplo, Caja de Servicios Sociales, Vademecum, que en la legislatura ha pasado, por lo menos que se sepa, desapercibido en la discusión. Bueno, tocó que el punto álgido del tema fundamentalmente fue el final, al terminar el primer periodo, la primera etapa del periodo legislativo, en cuanto a la presentación de proyectos y eso. Sí, en lo legal, sí. En la práctica, yo no voy a hablar de acciones personales que uno realiza respecto a algunas cuestiones que por allí no se mediatizan mucho. El entendimiento de que la preocupación mayor pasa no por una cuestión de visibilización política personal, sino más bien por el acompañamiento a los vecinos, porque apenas interiorizado de Vademecum, por supuesto que, y tomando cuenta del mismo, lo distribuí a distintos sectores. Me reuní con distintas asociaciones que están vinculadas con esta problemática y con las cuales estoy trabajando. Pero indudablemente pasó esto en la parte que me compete a mí. Voy a hablar de la parte, dado que soy de la oposición, que me compete en este sentido. Pero indudablemente la preocupación estuvo presente. Hubo manifestaciones y también las he acompañado, tratando de no tener una presencia que desviara la atención a lo que realmente interesa. Pero bueno, en los hechos se verán las cosas con respecto a estas situaciones que se han mencionado, pero en la parte, diríamos, legislativa, formal, obviamente que recién el día lunes arranca de nuevo nuestro periodo, y sin duda también habrá manifestaciones de mi parte respecto a esta situación, ¿no es cierto? ¿Y tu opinión cuál es respecto de este recorte que hubo por parte del...? No, para mí fue totalmente mal manejado. Si había cuestiones de que hacer de contralor, debiera haberse convocado a los distintos sectores y no que los sectores presionen para que los terminen convocando, ¿no es cierto? Creo que esta fue la cuestión central. También entiendo yo, y la conversación que he tenido con algunos responsables de farmacias, fue intempestiva la notificación, y se enteraron en el propio manejo del Vademecum o de las autorizaciones, porque también el sistema se había cambiado en cuanto a... vos presentaba, no lo conozco bien en detalle, pero básicamente lo resumo. Vos vas con la boleta, ellos se cargan el sistema y desde caja autorizan o no figura el remedio. Y así
empezó a suceder también esta cuestión de que algunos remedios no estaban dentro del Madenberg que en su momento tenían aprobado. Y por otro lado, el tema de la comunicación creo que fue central en la falta de comunicación. De hecho, en los últimos recibos recién aparecen algunas cuestiones de informarse de los empadronamientos, y si bien se hizo una información allá por el mes de abril, creo que no fue lo suficiente para aquellos que tenemos enfermedades crónicas. Cuestiones estas que, si uno hace un análisis respecto de la caja, y uno de los puntos críticos y de discusión con el gobierno anterior, uno se pregunta si realmente hoy la caja está mejor o está peor. Creo que es una gran responsabilidad que va a tener el gobierno de mejorar todas las acciones, porque decididamente no está yendo en el rumbo que la gente, en líneas generales, pretendía cuando decidió acompañar al gobierno actual. Esto también creo que debe hacer una introspección al gobierno respecto a esta situación, y fundamentalmente con un tema tan álgido como es la caja, como es salud y como es educación, que creo que son los ejes centrales por los cuales hubo una crítica respecto al gobierno anterior, y que indudablemente se esperaban, diríamos, situaciones distintas en el actual. Entonces, creo que no fue acertada ninguna cuestión, fundamentalmente lo operativo y lo comunicacional. Además, digo, desde lo político también amerita una discusión seria y de fondo respecto de esa reestructuración que debe darse, porque, a ver, lo que hablamos históricamente es que la forma de funcionar que le había dado la fuerza política que gobernó hasta diciembre pasado, el kirchnerismo, ¿no? Al funcionamiento y justamente la centralización dentro de economía de todo el dinero que se repartía tanto a la caja o a las cajas como también a los municipios, y decía, no te preocupes, esta deuda la dibujamos y la arreglamos de esta manera y tal, pero debe darse una discusión de fondo con los representantes de cada pueblo, ¿no? Que los tiene la Cámara, están los diputados por municipio, que más allá también de responder a una fuerza política, también puedan responder y cuidar una política pública, si es que así lo entienden, ¿no? Para su sustentabilidad, sobre todo, ¿no? Porque hablamos de tiempos donde la frase de cabecera es que no hay plata o la plata no alcanza y que es un recurso finito. Entonces, amerita una discusión seria de mirar a futuro y que esto sea sustentable, porque de otra manera vamos a terminar discutiendo la armonización de las cajas o resistiendo la armonización de las cajas o la vuelta de la salud privada, por ejemplo, que ya está también ahí en el candelero. Adhiero plenamente, Julián, porque efectivamente una de la gran discusión de fondo es el sostenimiento de las cajas. Ya que, bueno, vamos a hablar en plural, en ambas cajas pasa exactamente lo mismo. La falta de los aportes que vienen fundamentalmente de los municipios, que no se hace tiempo, generan un desfinanciamiento fenomenal de las mismas. No sé si recordarán, chicos, pero en su momento cuando estuve de concejal allí en la localidad, como concejal, recordarán que planteé en su momento, dado que los nuevos trabajadores del municipio no lo subían al sistema de la caja, recordarán. Bueno, yo planteé directamente que deje de contarle el aporte del municipio a los empleados, que les abone esa diferencia y que los empleados terminen optando por una obra social, porque realmente su cobertura de salud no estaba garantizada. Claro. Hoy la situación, para el caso, es la misma. Se le descuenta a los trabajadores. Es más, algunos municipios están haciendo los aportes de los trabajadores y no los aportes patronales, porque no olvidemos que acá no es que solamente al trabajador lo que le descuentan el porcentaje no llega a la caja, tampoco llega al aporte patronal, ¿no? O sea, es un monto importante que no está llegando, y entonces esta es la pregunta del millón. ¿Qué se está haciendo en los municipios con respecto a los compañeros trabajadores? Le están descontando una cuestión que no llega a la caja, que muchas veces se suspende por estos motivos, como ya lo hemos visto, y en definitiva se termina desfinanciando la caja, y por otro lado el dinero efectivamente que está descontado para tal fin no está llegando.
si se quiere, un grado de malversación en cuanto al tema de dinero que está como un número allí, que no le genera un gasto para nada a los municipios, porque de última no lo pagan ni nada, se ahorran esa plata si se quiere, pero al trabajador se la terminan descontando. Y se agrava la situación en las cajas, precisamente porque todo el aporte no está llegando. La discusión de la coparticipación que mencionaba Julián, que es la de fondo, indudablemente es un debate que se debe dar y que se prometió. En lo particular, vuelvo a insistir que es necesario y urgente el tema de la discusión de la coparticipación. Pero bueno, hay decisiones que también que deben ser impulsadas fundamentalmente por los diputados por el pueblo, que esto ya lo he dicho antes de estar en esta tarea, porque son los que principalmente deben velar, ¿no?, por los intereses de cada uno de los municipios, pero a su vez, desde el lado que nos corresponde, garantizar la estabilidad de nuestras cajas con el sostenimiento del aporte que corresponde. No puede ser que ningún municipio, o la mayoría, siga figurando que le están descontando el 14%, o el 6% en el caso de las cajas, o el 4%, depende si sos soltero, a la caja de servicios sociales, y este porcentaje no llegue casi nunca a la misma. Claro. Y esta realidad lleva al agravamiento de esta situación y se torna más compleja. Ahora, desde la política, ese recorte vos no lo podés trasladar a los afiliados. Y no. Ahí está el punto. Sí. Porque además ese no dinero, si no lo tiene el municipio, si no lo tiene la obra social, si no lo tiene provincia, ¿quién se lo queda a lo que le descuentan al...? Por eso, ¿no? Es un número que efectivamente lo pasa como pasivo en los presupuestos, y en definitiva nadie lo paga. Queda como un número dibujado. Sí. Sinceramente, es dibujado. Muñoz, entonces falta mucha discusión política. A ver, vemos que el Ejecutivo, en el caso de la municipalidad, acá en Gallegos, en el caso de provincia, y no quiero que esto sea ni personal, ni un señalamiento, ni un reclamo, pero se ve mucha más actividad en los ejecutivos que en los legislativos. Hablo del Consejo Deliberante, por ejemplo, en Gallegos, donde ayer nos preguntábamos qué están haciendo los concejales, y también en la Cámara de Diputados hace falta, evidentemente, una discusión política de temas importantes, porque después hay nimiedades que puede posponerse o darse el debate de otra manera, pero hay cuestiones importantes. Yo lo decía antes, el RIGI, como que es el disparador de esta charla, pero que Fernando bien la trajo al presente, y algo más puntual, que es la salud. No se están dando debate de fondo para generar ideas superadoras o propuestas superadoras. Falta mucha política. Bueno, pero mirá, en el último tiempo de la gestión anterior, voy a decir último tiempo porque ahí ya estaba todo medio a girones, digamos, empezaron a aparecer voces, no solo de la oposición de ese momento, que sistemáticamente insistió en reformular el tema de la coparticipación, que al caso podría dar una gran respuesta a este tema de que estamos hablando, de que realmente los aportes lleguen, para no desfinanciar tampoco a los municipios, etcétera, etcétera, porque uno de los grandes argumentos fue que para la construcción de todo tiene una historia esta, ¿no? Pero para la construcción de las cajas y de la caja de servicios sociales, en su momento, allá por los 90, se le acortó y todos estuvieron de acuerdo por cómo estaba el sistema kirchnerista manejado. Diríamos, había una decisión vertical, y se tomó la decisión de que se le iba a sacar un porcentaje de la coparticipación en la caja a los municipios para sostener a la caja. Y de esto estuvieron de acuerdo todos, y avanzó. Entonces ahora, a la hora de pagar efectivamente, es donde se encuentran con estas dificultades, porque de pagar todo eso, creo que mucho diríamos, lo que repercutiría en los municipios sería tremendo. Y esta es la discusión de ida y vuelta. Decía que en los últimos tiempos ya no solo había voces de la oposición que sistemáticamente insistió en la reforma del régimen de coparticipación de la provincia,
sino también desde el propio, de lo que era en su momento el propio oficialismo, surgieron algunas propuestas, una de las cuales, o dos, creo que todavía están, digamos, tiene estado parlamentario. Por lo tanto, creo que hay que retomar esa discusión porque, mirá, fue parte de los tres bloques grandes que nos presentamos a elecciones. Por lo tanto, creo que es un tema central y urgente de discutir dos temas políticos que nunca avanzaron mucho, fue la coparticipación por estos motivos y el tema de las cartas orgánicas. Y eso son decisiones políticas de fondo, de las que están hablando ustedes y con las cuales comparto que se deben discutir inmediatamente para ir saneando estas situaciones. La torta, como está distribuida, hay un porcentaje enorme que queda en provincia y el resto digamos, se distribuye en los 14 o 15 municipios ahora, con lo cual esa variable se debe modificar necesariamente para avanzar en estos mejoramientos. De lo contrario, lo que queda es que, bueno, cada municipio se haga cargo de la obra social de los vecinos, porque esto, si sigue así, va a ser insostenible. Respecto del disparador de la charla sobre el régimen de grandes inversiones, también usted lo pone en agenda como un tema central, ¿no?, de debate, no solo por ser parte de la agenda política nacional, sino por la necesidad también de Santa Cruz, ¿no? Que hoy, por ejemplo, pienso, zona norte, ¿no?, retirada de YPF, allí justamente este régimen podría brindar varias soluciones potenciales que justamente atenúen lo que hoy es un gran problema que todavía, afortunadamente, no estalla, y que este debate justamente dado en tiempo y forma, ahora, podría subsanar rápidamente y no llegar a una situación de que tengamos 3, 4 comunidades del norte de nuestra provincia con necesidades latentes en materia laboral y todo lo que deviene de ello, ¿no? Sí, bueno, yo lo decía en esa nota cuando me preguntó el periodista respecto a si era obligatorio. La verdad que constitucionalmente no, pero indudablemente, y vimos el ejemplo más claro en lo que vos mencionabas en la introducción, Julián, respecto a lo que pasó entre Río Negro y Buenos Aires, amén de que yo tengo una posición a favor de que, independientemente de Río o no, la mejor locación y diríamos este fomento y quitarnos de esta mirada tan centralista. Por ejemplo, las 4 refinerías más grandes o las que tenemos están en Buenos Aires. Claro, cuando el desarrollo de la industria está en otro lado. Es más, y esto fue previo al nuevo gobierno, en la gestión del doctor Pablo González, en la gestión de YPF estoy hablando, para que también veamos objetivamente algunas cosas. YPF estableció de que Sierra Colorada, Sierra Grande, o el puerto allí cercano, era el lugar sustentable para el oleoducto, para la distribución del crudo. O sea, ya había una visión ahí a favor de Sierra Grande, y ahora consolidada con esta cuestión que tenía que ver con la cercanía, que tenía que ver con... se corría de la decisión política, porque por decisiones políticas muchas veces, muchas de las cosas se instalaron en el puerto de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires por esta potencia que tiene la provincia de Buenos Aires y el centralismo general que tenemos históricamente, que derivaron muchas cosas allí cuando en realidad se podrían haber desarrollado en otro lado. Dicho esto, también jugó, evidentemente, más allá de que se quiso decir que solo fue por cuestiones objetivas, ¿no es cierto que mucho de lo que se dijo públicamente, desde YPF también, acompañan con el RIGI y toda esta cosa, y más allá de las intenciones que tuvo Provincia de Buenos Aires de desarrollar un RIGI particular o cuestiones de fomento, no se hizo. Es evidente que hay que propiciar y fomentar cuestiones de fomento, valga la redundancia, para atraer capitales, porque en definitiva esto tiene un ida y vuelta. Y tampoco que sean las cuestiones leoninas como muchas veces ocurrieron, y por eso también en la discusión ahí dije,
ver en qué condiciones. Tampoco es entregar absolutamente todo, porque también no solo estaríamos entregando el recurso, sino también las condiciones, no absolutamente nada, una gran discusión que se tiene, por ejemplo, con la industria minera, ¿no es cierto? Exacto. Muchas veces, y lo hemos visto en zonas de cercanía como Gobernador Gregores, bueno, ¿qué se dejó después? ¿Qué se dejó en ese tiempo que estuvo allí después que terminó el recurso? Bueno, estas son las cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de discutir cuestiones tan importantes como esta. Queremos que se desarrolle y queremos tener mano de obra y que se desarrolle en nuestra provincia, creo que la mayoría está totalmente de acuerdo. Las condiciones que sean de un ida y vuelta, no, digamos, en un porcentaje absolutamente elevado a favor del capital que se pretende instalar, ¿no? ¿Y en qué otros ámbitos usted cree que podría este régimen beneficiar a nuestra provincia? O donde se podría justamente... No, la industria, el hidrógeno creo que es otro de los lugares donde se va a requerir grandes capitales, porque es una situación que es una energía verde, sustentable, pero que requiere una inversión enorme, fenomenal, que hoy no se tiene acá en la provincia, que no la podría hacer tampoco, y que si tenemos la pretensión de avanzar en esas energías verdes, sería positivo en ese aspecto, ¿no es cierto? Hay que ver cuáles son las pretensiones de muchas cosas. Yo no sé en qué condiciones nos vamos a encontrar con algunos otros desarrollos. Hasta inclusive te podría decir si por allí, esto es una suposición y estoy hablando en voz alta nada más, pero incluso en el caso hipotético de lo que pase con la Termusina o en otras acciones o actividades que están ahí a punto de desarrollarse o que no se caigan, fundamentalmente, por ejemplo, en la zona de la cuenca carbonífera. Bueno, son elementos que hay que tener en cuenta, pero me inclino por esos fundamentalmente porque requieren un capital que hoy no se tiene en la provincia. Sigue siendo un tema. Buen día, diputado Héctor, los saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Están todos? ¿Volvieron? Estamos todos, estábamos preparando el mate. Pero me quedé con esto último que decía del hidrógeno verde. Como que no hemos quedado en los anuncios, me parece, ¿no? No se ha hecho, no se ha trabajado, no se ha investigado. ¿Sabe por qué le digo esto? Desde el gobierno, la actual conducción provincial, de las áreas a quien compete esto, porque del otro lado, en el vecino país, se han dado pasos importantes en cuanto a la creación ya y la exportación de hidrógeno verde. Estuvo el desarrollo de la planta. Tuvimos una reunión justamente antes del cierre de la primera etapa, hablando de la constitución de esta mesa de hidrógeno o reactivarla precisamente por esta situación, porque efectivamente hubo como un parate, más allá de los avances que se había tenido significativos con esta planta digamos, experimental que se tenía en Pico Truncado, que también quedó en un parate, y ahora ha tomado fuerza nuevamente para reactivarla. Yo creo que responde, ¿no es cierto?, a nuestras actitudes de búsqueda de política de Estado a largo plazo, que no las tenemos. Y que a diferencia de otros países, se han planteado como objetivo de acá a 50 años, de acá a 40 años, y esto en este tiempo no ha ocurrido. Creo que si algo debiera tener el gobierno actual o el que venga de visión hacia adelante es esta planificación, independientemente del gobierno que esté, fijar la política de Estado. Vamos hacia el hidrógeno verde, bueno, démosle gas, esté el gobierno de Vidal, venga el gobierno kirchnerista, vengan otros sectores, diríamos que sea política, sinceramente sea una política de Estado, porque si no vamos a estar empezando de nuevo en cada periodo, y esto no va a dar resultado. Entonces, creo que es una oportunidad, sí es una oportunidad. Se está planificando y en la charla surgía, ya esta planificación de esto del hidrógeno, de lo que estábamos hablando en la introducción con el tema del gas licuado. Bueno, ¿a cuánto se está planificando? Se está planificando primero que de acá al 2031 van a estar los primeros desarrollos. Mirá, la inversión ya empezó ahora, o al menos ya se arrancó,
y se está planificando de acá a 30 años, en una inversión que se va desarrollando durante todo ese tiempo. Creo que en eso debiera tener la misma temática, la misma política, el tema del hidrógeno verde. Si vamos a apuntar al hidrógeno verde, arranquemos, vamos con la planificación normativa, incentivación, veamos qué pasa con esta intención. Creo que estamos en una de las regiones óptimas de por sí y en las mejores condiciones para ese desarrollo. Hay que incentivarla y trabajar con responsabilidad. Diputado Muñoz, vamos a... No hay manera. Sí, claro. Vamos a profundizar en esta charla porque es interesante poder poner... entiendo que la política es anticiparse a los hechos, ¿no? Poner la mirada un poco más adelante y un poco ese ejercicio estaría faltándonos hoy por hoy y es necesario. Así que le agradecemos por justamente poder charlar respecto de estos temas. No, por favor, el agradecido soy yo nuevamente y muchas gracias a todo el equipo. Un saludo a todos los vecinos. Un abrazo. Allí pasaba el diputado Pedro Muñoz, hombre de la coalición cívica ARI, que justamente con quien charlamos. Primero, bien lo planteó Fernando, lo trajo a la mesa, hablando de salud y particularmente de la Caja de Servicios Sociales. Del Bademecum. Exactamente. Y seguidamente justamente de la temática que nos proponía también nuestro productor Sandro, de poner sobre la mesa, ahora que ya es una realidad el régimen de grandes inversiones, cómo podría ser provechosa esta herramienta para nuestra Santa Cruz. Son las 11 de la mañana, 6 minutos, tomamos unos buenos mates de la mano de Héctor Mancilla y mientras tanto escuchamos buena música, que no escuchamos música hasta ahora, llevamos casi hora y media y no escuchamos música. Miranda, entonces va a sonar justamente en el cumpleaños número 46 de Juliana Gatas, que es una de sus ¿voces? Sí, exactamente, junto con Ale Sergi, son las voces de este grupo pop nacional. Así que escuchamos un poco de Miranda, una tandita, y enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta llamada Arriba el Día. Nadie como tú, solo para mí, ni por el resto de mi vida. Nadie como tú, pero nadie más, absolutamente ni lo digas. Nadie como tú. Qué fascinación, qué revolución, pensaba que no resistiría. Nadie como tú, para la pasión, toda la noche y todo el día. Dime si no quién. Dime si no quién. Ay, me lleva mi corazón, me quema la tentación, y puede estar y comer tanto tonterías. No tengo nada mejor que decir ahora soy yo. No puedo decirte sentirte que en mi vida no hay nadie como tú. Como tú, desde que te vi, ya no me interesa la comida, solo tengo sed, tengo que beber de tu agua cristalina, solamente tú, solamente tú. Ay, me lleva mi corazón, me quema la tentación, y puede estar y comer tanto tonterías. No tengo nada mejor que decir ahora soy yo. No puedo decirte que en mi vida no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. No hay nadie como tú.
Nadie como tú. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Proteger lo más valioso ahora es más simple. En Banco Santa Cruz podés contratar tu seguro de hogar y tu seguro de vida en un solo lugar. Aprovecha un 50% de ahorro en las 2 primeras cuotas. Te esperamos en tu sucursal más cercana. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera de consumo. Vigencia desde el 1/6/2024 al 30/9/2024. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulte en www.bancosantacruz.com/seguros. Banco de Santa Cruz, Sociedad Anónima, Quit 30.5098-81, Avenida Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner, 812, Río Gallegos, Santa Cruz. En DM Group, durante todo junio seguimos canjeando. Aprovecha plan canje rodados en DM y tené un junio sobre ruedas. Trae bicicletas, triciclos, monopatines, skates, cochecitos de bebé y llévate una super bici nueva con un 30% menos de descuento en cuota diaria. Sí, te vas en bici 0 kilómetros. La forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad.
Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Atención Santa Cruz, próximamente a la venta la nueva rifa mágica de la Cooperadora del Hospital. En esta oportunidad, con más de 270 millones de pesos en premios, ¿te la vas a perder? Autos 0 kilómetro y muchísimo dinero en efectivo. Y como siempre, con la compra de esta rifa ayudas a todos los hospitales de la provincia. No te quedes afuera, reserva tu boleta. Organiza Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI. Y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participar en un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Si vas a excavar en tu vereda, mejor caño conocido que caño por conocer. En Camusi te asesoramos sin costo para evitar daños en las instalaciones de gas. Informate llamando al 0810-555-3698 o en nuestro sitio web www.camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. Estás alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
Son las 11:20 de la mañana en este jueves 1 de agosto, comenzando el 8º mes del año en este punto del mundo, aquí en esta ciudad austral, en nuestra capital, desde donde emitimos hacia el mundo a través del diarionuevodía.com.ar, radionuevodía.ar. También nos podés ver en YouTube, donde buscas Diario Nuevo Día y te suscribís, además de darle like a nuestra transmisión, que nos ayuda a seguir creciendo también en esa plataforma. Quiero saber, para ir chequeando cómo viene esta progresión, tenemos 4.780 suscriptores en YouTube y de acá a septiembre tenemos que hacer 5.000. Por favor, por favor. Tenemos novedades del ámbito local. En principio vamos a compartir un audio del ámbito local. Ah, no, pero antes, a lo importante. Fernando tiene algo para contarnos. Sí, en realidad esto que ayer les contábamos, que es el primero de 4 proyectos que tenemos ahí para ver si podemos meter en breve, algunos en breve, otros para un par de meses más, que tienen que ver con contenido básicamente, o para el diario, o para la radio, o para redes. En este caso es bien enfocado en una modalidad bien para redes, que son los famosos Reels, pero que obviamente también vamos a publicar en el diario, porque el 17 de agosto ya tenemos como fecha confirmada el estreno del primer capítulo de un nuevo ciclo de entrevistas, que es algo que nos gusta hacer siempre, todos los años. Lo hicimos con Cacho Álvarez en algún momento, con Misiones, lo hizo Tony con Chat ND también en ciclo de etapa de campaña electoral, y ahora lo van a hacer, bueno, en los dos casos, tanto Cacho como Tony lo hicieron con Cristian González Santana, nuestro experto Filmmaker en audiovisual. Y en este caso también va a estar Cristian, pero el periodista en este caso va a ser Daniel Torres, nuestro colega que habitualmente se desempeña en el diario Tiempo Sur desde hace varios años, no recuerdo bien cuánto, pero unos 8 por lo menos. Me corregirá si no es así. Vamos a empezar a publicar un ciclo de entrevistas que se llama Turno Noche, y que tiene que ver con contar historias y destacarlas también, ¿no? De trabajadores justamente del turno noche o madrugada, digamos. Son los que trabajan mientras la ciudad duerme, mientras todos estamos por ahí descansando. Hay gente que está laburando a esa hora y metiéndole duro. Entonces es un ciclo de entrevistas en el cual, con formato reel, digamos, cortitas y al pie, vamos a contar y a mostrar un poco el laburo que hacen todas las noches o todas las madrugadas mientras todos estamos descansando. Así que es un formato nuevo, digamos, o una nueva iniciativa que ya se está grabando y que va a tener su primer capítulo el 17 de agosto. Va a salir cada 15 días durante lo que resta del año. Así que va a estar bueno. Pienso en una que no sé si seguirá vigente o qué grado de vigencia tendrá el operador de Radio Taxi, ¿no? Bueno, más allá del tachero en sí, del taxista. Nos decían, ¿quién nos dijo el día que estaba medio en detrimento, desapariciones? Claro, por eso me pregunto. Por el tema de ¿no? las aplicaciones. Sí, porque también, claro, el taxi ya en parada hay pocos a veces. Y por WhatsApp ahora. Claro, es cierto. Sí. También otra, digamos, más allá de... Uno siempre piensa en la gente de las guardias, ¿no? Sí. En los nosocomios de salud. Los trabajadores del servicio de recolección de basura. Claro. ¿Pero trabajan de noche? Bueno, hoy con suerte trabajan. No sé hasta qué hora. Guarda que estás llamando, guarda que llama. Mirá cómo saltó el... La llama que llama. No atiendas, no atiendas, porque es de La Plata. Estoy viendo acá, no atiendas. Capaz te está llamando la brujita Verón. Pero bueno, si a uno se le ocurre algún rubro, cuando esto se lance y ven que no está, obviamente lo recepcionaremos su sugerencia, porque estamos abiertos a alimentar y a colaborar con nuestros compañeros que estarán desarrollando esta nueva propuesta, que ya tiene su anuncio, está rodando en las redes sociales de Nuevo Día y en las nuestras personales también, así que atenti a esta nueva propuesta de Nuevo Día. Entre los 4, ¿dijiste 4? ¿4 propuestas distintas? Mirá vos, ¿cómo se viene el segundo semestre? Este es el auténtico segundo semestre. Sí, a veces es cuando metemos
quinta fondo para llegar Claro. muy interesante hasta fin de Tuvimos de año. pretemporada la primera mitad del año. Pero bueno, vienen cosas interesantes. Perfecto. Donde sucedieron cosas interesantes también es en el ámbito de la municipalidad, porque ya lo desandamos en el desayuno de noticias, lo charlamos en el pase. Pero en este caso lo vamos a complementar, esta noticia que te contábamos, obviamente también a través del diario Nuevo Día, que se descubrió, se realizó un allanamiento por una red de venta de carnet apócrifos. Por lo cual, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, estoy hablando de Sara Delgado, se dirigió hasta la Dirección de Tránsito Municipal. Y allí, cual señorita maestra, aleccionó a los trabajadores o pretendió darles una bajada de línea respecto de lo que está aconteciendo. Entiendo yo que por el ángulo de la filmación, uno de esos trabajadores sacó su celular y registró el momento, el cual circula en redes sociales. Nosotros lo tomamos de un medio llamado Premisa Digital y justamente compartimos las palabras de la secretaria de Gobierno hacia los trabajadores del ámbito de la Dirección de Tránsito Municipal y justamente la venta de carnets truchos. Hay gente acá adentro que se está cagando en eso, que se está llenando de guita. ¿Saben por qué? Porque ¿dónde se termina el trámite? Acá. En un búnker que ahora están reventando, hacen los papeles, pero después el carnet se lo dan acá adentro. Y yo lo sé. Tengo video, tengo audio, tengo firma y tengo sellos. No les voy a decir los nombres acá, no voy a juntar con Ana, no voy a juntar con Miguel. Nunca nadie acá, no digo que todos lo sepan, pero yo soy una mina que atiende, no sé si me conocen, que escucha. Hasta ahí dura, es una especie de corta. recorte, es una especie de recorte del momento en el que Sara Delgado, como secretaria de Gobierno, entra al área de tránsito donde se firman el último paso, digamos, del proceso de elaboración de carnet y entrega, Sí. y a donde se firma y entrega y dice acá termina el Pero, trámite, así que sí. acá hay alguien metido. Geográficamente no es el lugar ese. Sí. Ese es el lugar donde se junta la gente de las operativas. Claro, digamos ese es un Sí. lugar común como la cocina para Sí. nosotros, donde nos juntamos fuera del ámbito laboral, Sí. acá reunió do- justamente a los trabajadores. Porque la única que te firma, o firma, Sí, es el director, el de, director tránsito, de tránsito. que te pone- ¿Quién es el director? ¿Se me escapa? ay, sí, ¿Una trabajadora de allí de la Muni? No. O sea, de tránsito de la Muni. es un trabajador. ¿Trabajador? Sí, ay, exacto. Ahora no me acuerdo. Pero bueno, una situación. Bienvenido sea que se tomen cartas en el asunto y se vaya a fondo en esto, Sí. porque es algo de lo que se habla históricamente y que siempre termina quedando en la nada, ¿no? Esto, como ya Y decíamos- después, el que saca su carnet, el que maneja Sí. medianamente bien, ¿no? Porque no vamos a hacernos lo Ayrton Senna acá, tenés que convivir con una persona que no tiene ni idea ni dónde está el guiño, ni cuáles son las señales de tránsito, ni Un si tiene que triangulito pasar de la rojo, derecha a ¿para la qué izquierda. sirve? Que está en el tablero, ¿para Claro, qué sirve? y que compró el carnet y después anda en la calle poniéndolo en peligro a todos. Sí, esto de, lo decíamos hoy a la mañana, esto de la venta de carnet Sí. no es nuevo, pero lamentablemente esto se inició, esta práctica deshonesta, se inició allá por 2011, si no me En equivoco. la nefasta gestión de Cantín, decís En la vos. nefasta gestión de Cantín. ¿Cuántos curros había en ese momento, no? Porque en sea, dependencia municipal donde había un movimiento, había una triquiñuela. Habilitado, obviamente, por el ex intendente que nunca más pisó la ciudad, me parece. Que Si está yo te digo un en caso, el ostracismo. o una práctica que era muy habitual en aquellos años, A ver, y que no sé quién controlaría o cómo sería la maniobra. Trabajadores de Austral Construcciones sí. Bueno, muy afines, se, ¿no? se bajaban del colectivo para ir a trabajar a la ruta, te bajaban del colectivo a la terminal y te preguntaban, ¿qué sabes hacer vos? ¿Te gustaría? Bueno, listo, vos a andar a la dirección de tránsito
dame tus datos y anda a buscar Carnet para conducir profesional camiones. para conducir camiones. Así no supiera manejar un camión. Así no supiera. Esto fue una práctica durante varios tiempos en la gestión Cantí. Qué mal que le hizo ese hombre. Y aparte que fue como 3 veces candidato, que el tipo quería ser intendente. ¿Para qué? No sabemos, pero bueno. Para hacer negocio, claramente. Bueno, sí, entre otras cosas, ¿no? Después se rumoreó siempre que cuando perdió las elecciones puso un hotel en Chile, ¿se acuerdas que se hablaba? Sí, en Puerto Natales, creo un hostel, Hostería. sí, una hostería. Sí, Y sí, si vamos, es cierto. nos regalaron una Que noche. fue fruto de cobrar una herencia. Ahora no sé, creo que está en Capital Federal. En las herencias en el kirchnerismo son... No, Sí, es son una herencia patriotas. personal, sí. Siempre son herencias, las grandes inversiones siempre son herencias. Sí. Nunca son afanos. Nunca son pesadas herencias, son hermosas herencias. Che, tema Venezuela, tengo para actualizar la situación, para no lo dejemos. Che, ¿dónde pasa una en el pelea olvido. de Elon con... Bueno, justamente. sería que se dé eso. Justamente respecto de eso tengo un audio. Tengo 3 fragmentos del mismo sujeto. Estoy hablando de el presidente reelecto democráticamente por vía de las urnas, Nicolás Maduro Moros, habló en la jornada de ayer. 3 audios, dije. En principio, dijo que están listos para presentar las actas electorales. Ya están impresas, ya tienen toda la manganeta armada. Pidió que la sala electoral haga lo mismo con cada partido, con cada candidato y cada partido. Las pruebas ya aparecieron, dijo Nicolás. ¿Sabe? Que el gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos, y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido. Sé lo que les estoy diciendo. Muy pronto se van a enterar, porque las pruebas, Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron de este complot. Es un complot global contra Venezuela. Que funcionen las leyes, que funcione el Estado. Y yo voy a seguir protegiendo al pueblo de Venezuela para que retome todas sus actividades, su trabajo, en paz, prevalezca la paz. Y como decía el Libertador en aquella carta desde Trujillo, prevalezca la paz y triunfe la paz por el camino de la ley, de la legalidad, de la institucionalidad, de la democracia. Este es el ataque más criminal, con criminales que hemos vivido. Se lo digo a toda la población de Venezuela, a los que nos adversan, a los que nos apoyan y a los niní. Hemos controlado esta andanada del ataque criminal que pretendía asaltar el poder. Tengo muchas cosas que contarles, por eso los invito amablemente al Palacio Presidencial donde estoy, para que podamos conversar en una rueda de prensa. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Creo que introdujo justamente un recurso ante la justicia venezolana, ante el Tribunal Superior, y justamente en ese acto es que habló el actual mandatario, ¿no?, de Venezuela. Respecto de la continuidad de los hechos, allí les decía, tengo algunos otros audios para compartirle. Me quedan 2. En un ratito ya lo recibimos al doctor Gonzalo Chute del municipio de Río Gallegos para hablar, justamente, profundizar respecto de lo que hablábamos recién en el tema venta de carnets. Pero, en este caso, un aviso, una advertencia. Me pregunto yo, ¿una amenaza de Maduro hacia el pueblo? No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Que todo siga siendo constitucional y en paz. No me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución de otras características, dijo. Ustedes se preguntarán por qué estamos aquí. Porque defendemos una causa. Tenemos una bandera. Porque amamos al país.
Venezuela no va a caer en manos del fascismo, ni de los criminales, ni del imperialismo, ni de nadie. Queremos que todo siga siendo constitucional y en paz. Corrieron un video, ¿se acuerdan? De una conversación en la casa de un hombre humilde de La Vega. No, yo decía grandes verdades. No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Lo digo solemnemente desde el poder político. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. El pueblo lo sabe. Yo no nací el día de los cobardes. Nosotros no nacimos el día de los cobardes. Pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria y defenderemos y protegeremos a todo un país, a todo un pueblo. Porque todo lo que he hecho en las horas que han transcurrido ha sido por defender el derecho del trabajador, la trabajadora, el comerciante, el empresario, el hombre y la mujer de a pie, de estar en su casa tranquilo, de salir a trabajar, de salir a producir, de vivir en paz y tranquilidad. Y vaya que lo estamos logrando. Quiero agradecer a las fuerzas policiales, a la Guardia Nacional, a las fuerzas militares y al Poder Popular, porque Venezuela a esta hora que estoy hablando está en paz. Bueno. Nicolás Maduro al respecto. Y hablando de paz, se invitaron a pelear con Elon Musk, el dueño de Twitter, el magnate multimillonario, dueño de Tesla también, a quien invitó a pelear y Musk le agradeció. Le aceptó en realidad, no le agradeció, le aceptó la invitación a una contienda boxística, no sabremos si boxística o de MMA, pero bueno, se están desafiando. No, todavía no está determinado. Maduro dijo que el dueño de Tesla, Elon Musk, es un criminal. Y dijo, algún día se sabrán muchas cosas sobre él. Habló de Milei, habló de Bolsonaro, habló de Bukele y de toda la internacional de la derecha fascista. No pudieron los criminales, tarifados, drogados, adiestrados, porque quisieron instalar este guión preparado desde los Estados Unidos de Norteamérica y desde la derecha mundial, Elon Musk, que anda todo asustado, Elon Musk, porque yo le dije, vamos a ver quién puede más, Elon Musk. Ahora anda asustado. Me dicen que está muy asustado, Elon Musk. Él es un criminal. Algún día se sabrá muchas cosas de Elon Musk. El que se mete conmigo, Elon Musk, se seca. El que se mete con Venezuela se seca. Ah, la internacional fascista, Elon Musk, Bolsonaro, Milei, Noboa, el represor asesino de Bukele, Vox y los narcotraficantes, asesinos y sicarios de Colombia, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. Y todo el narcotráfico. Toda la internacional de la extrema derecha fascista viene por la joya de la corona. La revolución bolivariana, democrática, pacífica y constitucional y electoral. Ese era Nicolás Maduro Moros, el presidente o el mandatario. El que llevando maneja palabras Venezuela. siempre de paz, Sí, sí, de tranquilidad, sosegate, sí. le dijeron a Maduro y nada, Corta la tipo olla. salió con todo. Ah, Y no solamente le apuntó a Elon Musk, sino que le apuntó a todos los otros que tenía a mano. Al que se le fue ocurriendo le sacudió. criminales, narcotraficantes, drogadictos. Sí, causa un poco de gracia por cómo habla a veces, pero el tipo
Es terrible. Maneja un país. Bueno, Claro. hay varios que manejan un país, hablan en términos de cualquier índole. De hecho, hablando de eso y citando otra novedad que dábamos hace un ratito, Milei anda tuiteando respecto de la boxeador argelino de los Juegos Olímpicos. Tenemos problemas más importantes, presidente, atiéndalos. Son las 11:40. Creo que tenemos entrevistado que ya está con nosotros, así que no lo vamos a hacer esperar mucho más. Vamos a escuchar Espejo Roto de Guasones y enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta, ya casi en su final. Nos llamamos Arriba el Día y te invitamos a que te quedes hasta el mediodía. Noches infinitas con sabor a Panic Attack. Noches con gente peligrosa invocando a Satán. Tiki tiki por aquí, tiki tiki por allá. Ah no, cuánta adrenalina. Noches largas sin dormir, de locura extrema. Por las dudas que vuelva a caer y después a mi lado. Pero a mí ya no me importa. Soy lo que me da el reflejo de este espejo roto. Cuando te vas, caigo en los infiernos poco a poco. Y una vez más, caigo en los infiernos muy a poco. Noches inconscientes sin principios ni final. Noches con los soldados más temibles de la ciudad. Ay, tiki tiki por aquí, tiki tiki un poco más. Ay no, calles sin salida. Noches largas sin dormir, de locura extrema. Por las dudas que vuelvo a caer y después a mi lado. Pero a mí ya no me importa, soy lo que me das. El reflejo de este espejo roto. Cuando te vas, y caigo en los infiernos poco a poco. Y una vez más, caigo en los infiernos muy de a poco. Sabemos quiénes somos, qué queremos, dónde vamos, y nada nos puede parar. Ellos el sol nos dé la bienvenida, sea otro día más. Soy lo que me da el reflejo de este espejo roto. Cuando te vas y caigo en los infiernos poco a poco. Y una vez más y caigo en los infiernos muy de a poco. Y caigo en los infiernos poco a poco. Poco a poco. Estás alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024.
Continuamos en Arriba el Día en esta mañana de jueves, 1 de agosto, comenzando el octavo mes ya. Y en este caso recibimos, como lo anticipaba antes de ir a la pausa, al doctor Gonzalo Chute, secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, a propósito justamente de esta denuncia que tomó Estado Público en la jornada de ayer por venta de licencias de conducir de manera ilegal, obviamente. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, por suerte, no sé si tan atareados como usted por esta hora. Y sí, la verdad que estamos atareados con esta cuestión que tomó trascendencia pública. Para poner un poco en contexto, ¿no? Al principio de esta semana, la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, por una denuncia de un vecino que se acercó a la secretaría a informar esto, tomó conocimiento de que en lo que sería aparentemente un local partidario del partido SER, que dice José Daniel Álvarez 2023 en la fachada, Sí. Se estaban vendiendo carnet de tránsito truchos, ¿no? Obviamente, ¿a qué nos referimos con trucho? La persona esta, y obviamente no era un rumor, sino que la persona vino con videos, con audios, con fotos, con imágenes de la persona diciendo tengo esto, tengo lo otro, sale entre 180.000 y 300.000 pesos, depende del carnet que se pida, en fin, todo con bastante prueba realmente, no había Sí. mucho margen para duda. Por supuesto que de inmediato radicamos la denuncia penal correspondiente y ayer se hizo justamente un allanamiento en ese sentido. Estamos a la espera del resultado del allanamiento, obviamente como municipalidad nos vamos a constituir como querellantes de la causa, porque no tenía un bien público. Y además, obviamente, de la causa penal entendemos que ahí va a surgir también las responsabilidades internas en el municipio, ¿no? Que sin duda también las hay, ¿no? Sí. Indudablemente. Y obviamente procederemos como siempre hemos procedido ante casos similares, o sea, con todas las de la ley. Que en el caso del reglamento interno de la municipalidad, ¿qué sanciones se prevén para una situación de esta índole? En este caso, si finalmente hay condena, como es un delito contra la administración pública o en el ejercicio de la función pública, se plantea la exoneración, ¿no? Que es la expulsión del municipio sin posibilidad de reingresar. Más allá de que también se determinarán las responsabilidades en base, obviamente, a lo que vaya surgiendo de la causa penal. Entendemos que el allanamiento rápido fue realmente una herramienta esencial. Veremos, obviamente, cuando metamos la causa, si se recabó alguna prueba, si fue positivo, qué es lo que ha ocurrido ahí. Pero por la información que teníamos y lo que aportamos a la justicia, hay una verosimilitud bastante clara de que efectivamente esta maniobra estaba ocurriendo en este local partidario de SER. ¿Y también tiene implicancias aquella persona que haya accedido a esta mecánica, a esta operatoria, Desde ya. el que compró, digamos, el carnet? Desde ya, por supuesto, una vez que tengamos determinados estos carnets que fueron hechos por este mecanismo ilegal, se darán de baja, por supuesto, y también se informará quiénes son las personas. En este caso también tendrán que dar explicaciones a la justicia. Eso está más que claro, por supuesto. Gonzalo, ¿saben hace cuánto funcionaba esto? Porque supongo yo que, bueno, ustedes dicen, vino una señora, un vecino presentó tantas pruebas, a partir de ahí denunciaron, investigaron. ¿Qué se va sabiendo, además de que había gente adentro y afuera, gente interna y gente que se estima no era del municipio, pero también formaba parte de esto, ¿no? Mirá, en este caso creo que va a ser esencial la causa penal que está llevando a cabo, ¿no? Para determinar desde cuándo viene, cuándo ocurrió, qué es lo que ocurrió exactamente y determinar las responsabilidades, ¿no? Repito, en este caso se actuó de esta forma porque las pruebas que trae el vecino eran bastante claras y bastante contundentes. Lo dejo ahí, tampoco voy a individualizar a la persona, más allá de individualizar, entendiendo que la causa todavía está en secreto de sumario y no hemos tomado intervención. Pero como fue ayer todo esto, recién hoy nos vamos a estar constituyendo como querellante. Desde ahí sin duda van a saltar muchas cosas y van a salir muchísimas cosas. Acá me parece que lo esencial es ver este tema y dejar claro nuevamente que nosotros vamos a actuar como se debe actuar en todas estas cuestiones. ¿Los dejó de alguna manera, más allá de esto, conforme esta colaboración o esta denuncia que ustedes pudieron concretar y posteriormente una investigación sobre esto? Y que de- alguien se haya animado a... Es que eso es lo importante, ¿no? Que se haya animado y que haya traído pruebas sobre todo de lo que estaba ocurriendo, lo que hayan permitido impulsar la jurisdicción y de esa forma también que la jurisdicción actúe rápido. Repito, las pruebas eran muy contundentes, repito, hablamos de videos, fotos, audios mandados por la persona que hacía esta operatoria en la básica de José Daniel Álvarez. Eso permitió también que el juez actúe de inmediato. Cuando ves un hecho tan claro, tan burdo, de esa forma también la justicia actúa rápido de ya porque está probado, o sea, prácticamente de forma cabal. Hay que ver qué surge del allanamiento. Yo entiendo que tiene que dar positivo. Veremos lo que ocurre y obviamente lo informaremos cuando estemos ya constituidos como querellantes de la causa penal. Ahora, también hay algo de lo cultural, si se quiere, respecto a esto, que en principio para desandarlo se necesita, ¿no?, una sanción ejemplificadora, tanto del municipio como de la justicia, para de ahí desmadejar, digamos, este entramado, porque el negocio se da porque también hay un mercado cautivo y hay mucha gente que, y esto
es como Vox Populi muchas veces, ¿no? ¿Para qué te vas a esforzar? ¿Para qué si tenés la plata, comprar el carnet y te ahorrás todo el trámite? Y es algo que en mucha gente, digamos, está avalado, digamos, para su propio círculo, para su propio espectro de valores también, ¿no? Y sin ninguna duda que tenemos que hacer un mea culpa como ciudadanos en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con vos. Hablamos de seguridad vial, además, hablamos de tránsito, no es cualquier cosa lo que se está haciendo, hablamos de un hecho de corrupción, repito, en este caso, que se vendía los carnets, según lo que dice la persona esta, en los videos, entre 180.000 y 300.000 pesos, depende de qué categoría sea. Es algo gravísimo, pero sin ninguna duda que también como ciudadanos nos debemos la responsabilidad de actuar conforme a las normas, en este caso, ¿no? Claro. Y pienso también en, como te preguntaba recién, la persona que haya comprado el carnet también habrá una tarea que seguramente sea mucho más minuciosa de ver hacia atrás cuántas personas han podido acceder mediante esta mecánica a su licencia de conducir, ¿no? Totalmente, a ver, es algo que hemos dicho muchas veces, de hecho ya hemos radicado denuncias, ¿se acuerdan cuando habían posteos de Facebook en su momento, de supuesto, cosas? Obviamente, en ese caso, como no había una persona individualizada ni nada, si bien se radica la denuncia, después es complicado incluso para la justicia investigar, ¿no? Más cuando veías que eran de otras jurisdicciones o lo que sea. Hemos radicado la denuncia cada vez que ha ocurrido hechos de ese tipo. Es importante también que los vecinos que sepan de estas cuestiones nos pongan en conocimiento como funcionarios. Porque termina siendo esencial animarse también a hacerlo. Que es lo que dijiste vos acá, esta cuestión sale también porque el vecino se animó a acercarse y aportar la documentación necesaria para generar las responsabilidades. Y eso nos permitió actuar rápido y la justicia estuvo a la altura realmente, actuó de forma inmediata. Entendemos que eso va a ayudar también al esclarecimiento de todas las responsabilidades y también, como bien decían ustedes, a esta revisión de todo lo que haya ocurrido. Claro. Y sacándote fuera de este tema, que también tiene que ver con tu secretaría, otro tema que ha sido para el municipio un dolor de cabeza y donde está la clara evidencia de que hay una clara intencionalidad política en esto es, ¿qué va a pasar con la cantera municipal? Bueno, esa cuestión justamente que hablábamos recién. Pablo ya ha anunciado hace un tiempo, ¿no?, que vamos a trasladar la cantera finalmente. ¿Por qué? Porque tenemos un comodato que vence en 2025. Es en primera instancia. No sabíamos que más allá de todo, de que, como dijimos, no nos había notificado nunca ambiente ni minería de las supuestas irregularidades de la explotación. Tomamos conocimiento luego de esta actitud arbitraria ya del mes de marzo que se nos impidió el ingreso sin ninguna notificación previa, sin ninguna intimación, que nos obligó a ir a la justicia, nos obligó a que en sede judicial después determine que recuperábamos la tenencia de la cantera, más allá de todo lo que previamente había dicho el Estado provincial en el expediente, obviamente con cargo a solucionar estas cuestiones que nunca nos habían sido notificadas. Desde ya que nosotros lo presentamos de inmediato, como también dije acá, recuerdo, creo que este mismo programa, al expediente de minería, estábamos avanzando. De parte de minería en ese sentido realmente hemos tenido buena predisposición para avanzar, y en el medio de este proceso de regularización, cuando pagamos las tasas, cuando ya hemos saneado, me refiero a sacar toda la chatarra y todos los elementos que había ahí, cuando estábamos avanzando en el informe de impacto ambiental, que es lo último que faltaba prácticamente ya para empezar a explotar, nos enteramos que la policía decide, obviamente, la policía, por orden del ministro de Seguridad, sin ninguna duda, no de la policía, la institución sigue órdenes, está más que claro, decidió rescindir el comodato. Decidió recibir el comodato con antecedentes falsos, porque citan como antecedente las irregularidades de la explotación, las cuales habían sido materia de un acuerdo judicial en el cual se decía que si las usábamos podíamos volver a explotar. Obviamente articulamos ya los recursos administrativos tendientes a la derogación de esta disposición. También obviamente lo informamos en el expediente judicial porque es una clara actitud de mala fe. Si vos dijiste, está esto, nunca había sido notificado, nos ponemos de acuerdo en que vas a subsanar esto, después no podés por ese argumento sacarme el comodato. Pero más allá de que avancemos y que vamos a continuar con los daños y perjuicios generados al municipio, reclamar el daño, lo más sano, sin ninguna duda, es trasladarnos a un predio nuevo, ¿no? Donde se va a incorporar también la planta de asfalto que fue adquirida por la municipalidad ya hace un año, ¿no? Perfecto. Doctor Chute, yo tengo una última consulta respecto del área legal y técnica particularmente, que quisiera saber si usted o su área particularmente tiene también injerencia en la creación de la Guardia Urbana y el... No el manejo, porque entiendo que quedó bajo el control de justamente Miguel Cader y la Secretaría de Gobierno, pero también por los antecedentes claro, y los antecedentes que existen a nivel país respecto de esta guardia. Sí, bueno, eso realmente he colaborado, obviamente, desde el punto de vista técnico, ¿no?, que es mi función, con estas áreas operativas que han tomado esta decisión, ¿no?, hablado obviamente por el intendente, ¿no?, por esta decisión de Pablo, la creación de la Guardia Urbana como cuerpo uniformado no policial, con presencia en toda la ciudad de Río Gallegos, ¿no? Que realmente yo pienso que es algo de avanzada para nuestra provincia. Digo para nuestra provincia porque a nivel nacional tenemos muchísimas experiencias. Está implícito la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana, hecho de 3523, en la cual, bueno, yo también en su momento fui corredactor de esa ley.
justamente, así que surge la cuestión. Tenemos experiencias internacionales en Madrid, en Barcelona, que tal vez menciono esas ciudades porque son los modelos que se han tomado en Argentina para establecer las guardias urbanas, pero que realmente va a generar una mayor presencia del Estado en las calles, promoviendo este concepto de la seguridad ciudadana. ¿Qué me refiero a eso? Una cosa es la seguridad pública, que es lo que hace sin duda la policía, las fuerzas federales, ¿no? Que tal vez hablamos de la faz represiva, digamos, del combate al delito. Y otra cuestión es la faz preventiva de concientización y de diálogo permanente con los vecinos, ¿no? Que esto es un poco lo que va a hacer la Guardia Urbana, articulado también con los otros niveles de gobierno, por supuesto, ¿no? Porque va a llevar un trabajo mancomunado con la policía, con las fuerzas federales y con todos los distintos organismos. Y también para promover lo que son los métodos alternativos de resolución de conflictos. ¿A qué me refiero? Estos miembros de la Guardia Urbana están capacitados, se están capacitando permanentemente con profesionales de primera línea en lo que es mediación, en lo que es negociación y todas estas cuestiones que puedan ayudar a construir esta seguridad ciudadana, o sea, una seguridad en la que todos seamos parte, entendiendo que esta ley 3523 establece justamente que todo el pueblo de la provincia es parte del sistema de seguridad ciudadana, justamente. Realmente es una iniciativa muy interesante, que entiendo que va a ser punta de lanza para otros proyectos a nivel provincial. Entendemos que a nivel país han funcionado eficientemente, se está llevando con la responsabilidad que amerita, no es que mañana van a estar en la calle, sino que hay todo un ciclo de capacitaciones, ciertos requisitos especiales como la falta de antecedentes penales para ser miembro de la Guardia Urbana, en fin, un montón de cuestiones que se están trabajando, además de la elaboración de los protocolos de actuación específicos, ¿no? Realmente estamos muy contentos y creo que va a ser algo novedoso. Doctor Chute, siempre usted es muy amable en visitarnos, sobre todo, pues viene hasta acá, hasta la radio y bueno, hablar de estos temas fundamentales. Después sacamos dos de la galera con Nica, pero particularmente esta denuncia, que es una situación no menor y que obviamente seguiremos de cerca para ver en qué termina, ¿no? ¿Plazos en esto? Como dije, esto es una causa penal, ¿no? Sí. Recién se ha hecho la denuncia y ya vimos todo conocimiento de allanamiento que se realizó ayer, ¿no? Ahora nos presentaremos como querellante y en base a eso tendremos acceso a todo lo que se vaya colectando del expediente y desde ya que informaremos, ¿no? Lo que también nos va a permitir tomar las medidas internas con respecto al personal que esté implicado en esta cuestión. Perfecto. El doctor Gonzalo Chute, secretario legal y técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, nos visitó en este mediodía. Nos vamos a ir justamente hablando del ámbito municipal a la calle con Karina Taverne, que nos cuenta que ya está funcionando el nuevo sistema de estacionamiento medido del cual te hemos contado aquí, ahora justamente desde la voz de Karina Taverne. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a un nuevo contacto con el móvil. Estamos ubicados sobre la calle Pellegrini 33, a muy poquitos metros del cruce de Pellegrini con la avenida San Martín. ¿Por qué vinimos hasta acá? Bueno, para mostrarles que aquí está instalada la nueva oficina del flamante sistema de estacionamiento medido municipal que hoy se pone en funcionamiento en la ciudad de Río Gallegos. Hoy a las 2 de la tarde se están ultimando los detalles con la presencia del intendente. Así se espera. Se va a dejar inaugurado este espacio de, como decíamos, el nuevo sistema de estacionamiento medido que tiene la Municipalidad de Río Gallegos. El CIPEM se reemplaza ahora por el SEM. Bueno, como novedad, ya no vamos a utilizar más lo que eran las obleas, el sistema de papel. Esto se va a realizar a través de una app que ustedes pueden bajar a sus celulares, a través, por ejemplo, de Play Store, y tienen que poner directamente SEM Río Gallegos y allí se pueden bajar la aplicación. El costo por hora para el sistema de estacionamiento medido municipal va a ser de 400 pesos en el radio céntrico que comprende justamente el campo de acción del SEM y de 600 pesos en la playa de estacionamiento municipal. Hoy, 1 de agosto, se implementa este sistema, pero
va a estar a prueba, se puede decir, hasta el próximo día 15. Son 2 semanas que se da de un tiempo de gracia para que todos nos familiaricemos y nos amiguemos con el nuevo sistema de estacionamiento medido municipal. Insisto, van a tener que bajar una app. Ahora les voy a mostrar, porque yo ya lo he hecho. Lo van a bajar a su teléfono de una manera muy simple, muy sencilla, como cualquier otra aplicación. Ahí cargan el número de la patente de su vehículo, se crean una cuenta previo a ello. Es como que de esa manera quedan registrados en el sistema. Bueno, lo que hacen es cargarle dinero, sea a través de una transferencia, billeteras virtuales, pueden ir también hasta un punto de carga, cargar dinero a su cuenta y una vez que estacionan en algún lugar, lo activan y luego cuando se van lo desactivan y ahí inmediatamente se hace el débito del costo que ustedes deben pagar por el estacionamiento. Bueno, ahora les voy a mostrar esto que pregunta Janina. Claro, te dan como una especie de regalo, digamos, de 4.000 pesos. Yo ahora les voy a mostrar porque lo hice a través del Play Store de mi teléfono celular. Puse SEM Río Gallegos y me apareció enseguida, lo bajé y así quedó. Bueno, esto se ve un poco sucio en mi celular, les pido disculpas, la pantalla. Ahí está la aplicación. Lo bajan, lo abren y ahí directamente me apareció los 4.000 pesos. Bueno, ahí está mi número y bueno, y ahí ustedes tienen que poner su número de su chapa patente, digamos, su dominio, la zona, pero les recordamos que ahora tenemos 2 semanas como para ir familiarizándonos con el sistema. Es como un tiempo de gracia, un changüí que nos dan para poder entender y sacarnos dudas respecto del sistema. Bueno, lo que ustedes por ahí consultaban, cuál es el radio o el campo de acción, está comprendido por la calle Avellaneda y del otro lado Mitre. Avellaneda, de un lado es Estrada y del otro lado es Rawson, ¿sí? De Avellaneda y Rawson hasta Estrada y del otro lado es Alfonsín. Si se cruza San Martín es Maipú. A ver, nos acercamos ahí para que lo vean bien. De Maipú y 25 de Mayo. Del otro lado de 25 de Mayo es Comodoro Rivadavia. Hasta Comodoro Rivadavia y Mitre. Este es el radio de acción y ahí me marca en azul donde estoy ubicada, que es en la oficina que está emplazada en Pellegrini 33. El horario se los vamos a debe pagar el estacionamiento de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Bueno, algunos de ustedes no están muy contentos con este sistema, pero bueno, se los queríamos mostrar porque comienza a funcionar y si bien
hasta el 15 de agosto hay un tiempo de gracia para familiarizarse con el estacionamiento municipal que se va a tener que pagar a través de una app. Luego ya va a correr efectivamente esto, sin periodo de gracia, y hay que pagarlo. Si no, seguramente se va a cargar a las patentes de cada uno de los vehículos que se los encuentre sin el registro correspondiente. Ante cualquier duda e inquietud, la oficina que va a ser inaugurada, y estamos justamente en la puerta, va a ser inaugurada hoy a las 14 horas, está ubicada en la calle Pellegrini 33 de Río Gallegos. Pellegrini a poquitos metros de Avenida San Martín, del cruce con San Martín. Así que tengan en cuenta, recordamos 400 pesos la hora de estacionamiento en las calles céntricas de la capital provincial, y 600 pesos la hora dentro de la playa de estacionamiento municipal. Hoy comienza a funcionar el SEM en la capital de la provincia de Santa Cruz, iniciativa de la gestión del intendente Grasso en la municipalidad de Río Gallegos. Esa era Karina Taberne, nuestra compañera desde el móvil de Nuevo Día, contándote qué sucede en la calle, particularmente el comienzo de la implementación del sistema de estacionamiento medido, que abarca desde, como nos mostraba ella, desde Maipú, que es de este lado Alfonsín, hasta Mitre, que luego es Avellaneda. O sea, son las mismas calles, nada más que cambian de nombre por la avenida San Martín y la avenida San Martín en ese caso. Y desde 25 de mayo, que también es Comodoro Rivadavia, hasta Estrada, que también es Rawson, que en ese caso las divide la avenida Néstor Kirchner. Ese cuadrante es la calle Alberdi, la calle Alcorta, obviamente la Kirchner, Sapiola, Don Bosco, son Bernardino Rivadavia, Comodoro Rivadavia, Vélez Arfield, 9 de julio, son las calles donde estará funcionando este sistema de estacionamiento medido, para el cual tenés que descargarte una aplicación o estacionar fuera de ese radio y caminar hasta donde tengas que realizar tus trámites. Karina, ya a partir de este momento tiene terminantemente prohibido desarrollar móviles en ese radio, porque no vamos a pagar, nada, mentira. Destacamos la tarea de nuestra compañera una mañana más. En este caso desde allí, de las oficinas, si necesitas asesoramiento o algún tipo de si tenés algún tipo de inconveniente, Pellegrini 33, Pellegrini casi San Martín, es donde se ubica justamente la oficina de atención al público del sistema de estacionamiento medido, para que puedas tener justamente y pagar el estacionamiento, que ahora sale 400 mangos, y en la playa de estacionamiento sale 600 a partir del momento. Así que la novedad a esta hora era esa, trayéndotela desde la calle. ¿Ustedes qué tienen para contarme, muchachos? Son las 12:10 del mediodía. La última que tengo para contar yo tiene que ver con ANSES. Sí. Y porque han detectado el cobro irregular de casi 3.300 personas que estaban hasta ahora cobrando una pensión, digamos, de la que le dan a la gente vulnerable, digamos. Sí. Pero es toda gente que vive en el exterior. Mirá vos. Así que el fiscal Marijuán hizo la denuncia para investigar esto y en tal caso darle de baja las pensiones a todas estas personas que estaban cobrando una pensión de ayuda, a quienes se supone en el día a día la tienen bastante difícil, pero ellos dicen que hay gente que se fue al exterior y nunca volvió. Al Estado argentino. ¿Se podrá cobrar igual? Lo están cobrando. Me pregunto.
Porque, ¿cómo haces si en otro va a ir un cajero de la Red Link, por ejemplo, pero no te va a dar pesos si vivís en España, por ejemplo? No sé ¿Cómo se, haces? se lo trasladarán a moneda local, no sé, pero lo estaban cobrando efectivamente porque dice Marijuán que el gobierno estaba pagando, estaba por esto, se iban del gobierno 6.000 millones de pesos anuales. 6.000 millones, que son los que cobraban, en realidad son, creo que 600, ya te digo cuántas personas que se denunciaron ahora. 3.300 dijiste. Sí, pero habían ya, estos se suman, son 334 casos que detectaron en las últimas horas que se suman a miles que ya el gobierno había denunciado antes, para hacer el total de 3.000, casi 3.300 personas denunciadas por cobrar una pensión, pero estando en el exterior, no viviendo en Argentina, digamos. Así que el gobierno planea darles de baja mientras investiga la situación, caso por caso. Perfecto, novedades de última hora, nos cuenta Fernando Tornú. ¿Usted qué tiene para contar, Héctor Mancilla? No, yo tenía para contarle, por ejemplo... No, tratan. Bueno, Se listo, está vámonos, yendo- se está yendo a Corrientes, está buscando Ya pasajes. entramos en modo vacaciones, Estaba ya viendo está. qué clima hay en Corrientes, no le pregunte Eso, cierto, qué noticia hay acá. No, la causa de los copitos. Ah, sí. Mira cómo la sacó de la galera. Cristina Kirchner declarará el miércoles 14 de agosto. Porque continúa, claro, ya Exacto. le tomaron declaración Ujú. indagatoria a los tres implicados. Exacto, por Recordemos, Sabac Montiel, Brenda sí. Uliarte y Nicolás Ay, no sé el apellido. del otro. Carrizo. De este juicio sobre el intento de magnicidio contra la expresidenta, oficiada de vicepresidenta, que fue el pasado 1 de septiembre de 2022. Bueno, el juicio por el intento de asesinato comenzó el 26 de junio último y los tribunales federales de Comodoro Pi tiene como acusados a los que ya mencionamos: Fernando Sabac Montiel, Brenda Uliarte, Nicolás Carrizo, integrante de la banda de los Copitos. Con distintos roles, los tres están acusados de este intento de magnicidio. En este juicio se busca esclarecer los hechos acaecidos en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, y para ello el Tribunal Oral Federal 6 convocó a casi 300 testigos. Ese extenso listado incluye figuras políticas, personal de seguridad, personas del entorno y de los acusados y expertos en diversas áreas o métiers de seguridad. La lista abarca a expertos forenses, analistas de inteligencia, testigos presenciales y también los principales acusados. Pero ahora el 14 de agosto será el turno que declare a quienes iba destinado este ataque, ¿no? La ex vicepresidenta Cristina Fernández. Las audiencias se llevarán a cabo cada miércoles, se vienen llevando a cabo cada miércoles en los tribunales de Retiro bajo la supervisión de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg, Ignacio Fornari y la fiscal Gabriela Baygun, quien es la que lidera la acusación respaldada por los abogados de Cristina Fernández, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal. Perfecto. Y noticias olímpicas, son las 2:15. Sí. Los guerreros, los gladiadores, perdón, el gladiadores. seleccionado de handball cayó ante Dinamarca en su tercer partido y está complicadísimo. Era de esperarse, pues Él le tocó en la zona de la muerte. con vamos todas a las decir. potencias del handball. Exactamente, cayó 38-27. ¿Qué más sucedió también? Francisco Sauvidet Birkner y Chiara Ferretti completaron 4 regatas en la clase IQ Foil en las pistas de la Marina de Marsella. Son hasta aquí, y junto con Francisco Cerúndolo, quienes representaron justamente los recientes argentinos que compitieron. En el caso de Cerúndolo en tenis, perdió contra el noruego Casper Ruud y cortó su racha ganadora, quedando en el camino en la tercera ronda de París, desarrollada en Philippe Chatrier, en el Arena Philippe Chatrier, que es uno de los escenarios centrales de Roland Garros. Estas son las novedades de un mediodía de jueves 1 de agosto, como hoy
y te las hemos contado hasta aquí. Los Leones le ganaron a Irlanda, que lo habíamos señalado anteriormente, en un partido apretado, que ganó 2-1. Tomás Domene y Maico Casella fueron quienes convirtieron los goles justamente de la victoria argentina. Todo esto te lo hemos contado dentro de este segmento de casi 3 horas que tenemos en el aire de Radio Nuevo Día para informarte. Dicho esto, nos vamos retirando de esta propuesta de jueves para reencontrarnos mañana en el cierre de la semana, despidiendo también. ¿Despidiendo o ustedes ya la semana que viene ya no está? El próximo jueves. Bueno, lo tenemos todavía por aquí. Hasta el jueves estoy. Así que empiecen a extrañarlo, pero tampoco entren en pánico porque todavía no se va. Yo soy una figura famosa. El León santacruceño. Como que no. La cuestión es si vuelve, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a volver, va a volver. O si Tarde o temprano va a volver, Bueno, entonces la cambio, la cuestión es si vuelve solo o acompaña. Déjenlo ser, él es un alma que fluye en este universo. Conozco de mucha gente que está siguiendo incertidumbre. esto ya, una especie de caso Sí. viral, famoso, así. Como Espera el desenlace. De cualquier para persona, menos saber. de ustedes dos esperaba esto. Pero amigo, yo te estoy defendiendo con uñas y dientes. Vos generaste la expectativa, ahora tenés que bancártela. No, sí, pero calladito nomás. Bien, está muy bien. Paso a No sé paso, qué dijo tan Mostaza. calladito. Claro. Exactamente, piano, piano. Exacto. Disfrutará de sus vacaciones el amigo y obviamente Igual voy a estamos pegar una colaboración. Así. contribuir. ¿No se vendrá? Usted es tranquilo, ¿qué se hace problema? 12 y 17. Ando le gusta que usted la salude y Saludo, seguramente se pone Buen jueves. contenta por su presente y por Buen jueves. por venir en tierras litorales. Ajá, es así, por ahí. No, pero bueno, viene siguiendo también este caso y obviamente como mucha gente del otro lado le gusta escucharte en esta sintonía, digamos. Sintonía de amor. Puede ser. Uy, igual te prendiste. Mejor nos retiramos, ¿no? Vamos, 12 y 18 del mediodía en la República Argentina. Fernando Tornú, Héctor Mancilla, junto con Karina Taverne, Brian Álvarez y quien te habla, Julián Quirós, hemos hecho una nueva mañana aquí en la radio de la Cooperativa, en el 100.9 del dial. Somos Arriba el Día y mañana renovaremos la propuesta luego de la otra gestión. Quédense en el aire de la radio, que en un rato vienen Claudia, Beto y Sandro con escuchar, una no sé. propuesta que cada vez va mejorando. Vamos a decir que con la incorporación de Sandro tiene otro tono, ahora que Sandro se anima a hablar y no está haciendo señas de aquel lado, cual Marshall en pista de aterrizaje. Ahora toma la palabra el tipo y dirige Bien por los Batman. hilos como corresponde. Los tiene Como tiene que ser. los tiene controlados, ¿no? Exactamente, porque viste que desvarían por ahí Sí, un poco sí, las sí. otras personas que son un poco más grandes ya. Nos reencontraremos mañana. Antes de seguir ensuciando gente. Chao, cuídense, buen jueves. De la A Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla.